muchachos, yo creo que ya estamos como para ir empezando. Ya es hora y la clase va a empezar desde un punto en el que dejamos la clase anterior porque hubo varias cositas que no les enseñé y que ustedes no me preguntaron y que quedaron así como en el aire. Entonces, vamos a ver, empecemos por eso. Uno, ¿cómo hace para saber? No sé si ustedes se acuerdan, pero en la clase anterior, eh, es que no se acuerdan ni lo que fue ayer, el colmón, de no se acordarán, que una de las limitantes es la potencia del transformador. Víctor José, sí, ayer por la noche las envié al correo, entonces puedes revisar que ayer envié la clase, la primera y la segunda clase. Entonces, como una de las limitantes era el transformador, un segundo, uno cómo hace para saber cuál es la capacidad del transformador a la que no está pegado. ¿Quién me responde? ¿Quién me ayuda ahí con ese dato? Bien importante. ¿Quién, quién cree que tiene la respuesta? Profesor, bueno, buenas tardes. Acá en la costa, en Santa Marta, se hace con el lead de la factura. Ellos tienen un aplicativo en donde uno consulta con el lead a qué transformador está conectado y ahí una vez pues uno saca la potencia. Muy bien, Víctor. Así muy parecido es acá en Medellín, y es que resulta que la 030 eh, no solo fue una norma que definió pues cómo era que se compartía, pues cómo era que se compraban o se reconocían los excedentes, sino que también puso en cintura y le asignó muchas obligaciones a los operadores de red, entre ellas que montaran todo un sistema donde las personas pudieran ingresar y revisar cuál era precisamente ese transformador al que estaban conectados. Entonces, por ejemplo, el DPM, se los voy a compartir acá en el chat, es este. Entonces, de hecho, miren que el nombre del visor inclusive tiene CREC 030 porque creo que tenían hasta el año pasado, si no estoy mal, para desarrollar todo este aplicativo. Este aplicativo básicamente es un mapa en el que tú te acercas y digamos lo que estás, vos estás acá, pues uno puede cacharrear o puede entrar directamente con el número de contrato. Bueno, aquí en Medellín no funciona tan fácil con número de contrato, sino que funciona con un detalle que ya vamos a ver de dónde sale. Pero, por ejemplo, estos triangulitos hacen referencia a transformadores trifásicos. Entonces, si uno le da clic, aquí dice el número del el nodo del transformador, el número del transformador y la capacidad nominal del transformador. Esta capacidad nominal está dada en kilovoltiamperes, entonces era esa que nosotros estábamos tratando de determinar ayer para precisamente hallar cuáles eran las restricciones del sistema. Normalmente en una factura de servicios, vengan, les voy a poner la mía para explicarles también otro detallito ahí de una. Eh, las cuentas de servicios traen esa información técnica. Entonces, espérate, factura. A ver qué por el estilo. Entonces, miren, una factura de PM normalmente tiene información técnica en la solapa. La solapa de una factura de servicios públicos está, cuando ustedes la miran por la web, está acá, ¿cierto? Entonces, uy, perdón que diga algo que está mal. Entonces miren que aquí aparece, primero que todo, componentes del costo, para que se den cuenta de por qué es que la energía es tan cara, que nos cobran generación muy alto, transmisión muy alto, distribución, comercialización, pérdidas, restricciones, y eso termina conformando la tarifa, pues tienes, está carísimo. Bueno, y la información técnica, digo que es esta que está acá, entonces miren que normalmente en esta partecita de la información técnica hay algo que dice transformador. Todos están viendo, alcanzan a ver lo que tengo subrayado. Sí, señor. Entonces, el número del transformador mío es 007399. Entonces, yo me vengo acá al software eh, y le doy acá en el botoncito de búsqueda, ¿cierto? Y pongo 00, ya se me olvidó. ¿Cuál era? 006. 007399. Entonces, busco con eso, aplicar, y entonces él ya llega, busca en su base de datos, esa base de datos es muy amplia, y aquí me da.
Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá, este es el transformador del cual mi red de mi casa está pegado, yo vivo acá, como aquí donde está este puntito donde tengo el mouse, pero si yo le doy clic ahí, entonces ahí me saca información. Entonces el transformador del que yo estoy pegado es de 75 kilovoltios amperios. Entonces de ese, o kVA, de ese es del que yo me pegaría y con base en ese es que yo que trato de cuantificar ese 15% para que no me pongan problema en un principio, o con ese es con el que yo sé que no me puedo pagar para que el proyecto sea viable. Listo. Entonces siempre que ustedes tengan una factura, la de su casa, hagan el ejercicio, miren la solapa, ahí van a encontrar la información técnica, van a encontrar el número del transformador, con ese buscan acá y ya. Y de hecho, en este mismo buscador es que uno hace la primera, como la primera parte de registrar el proyecto, y es analizar la viabilidad. Entonces miren que lo que uno hace es que se mete acá en la parte derecha, de arribita, que dice disponibilidad de la red. Entonces uno pone circuito asociado, y aquí es 007399, que es el mío. Sí, señor Harold, eso aplica para todos los operadores de red, todos tienen que cumplir con eso. Que nosotros hayamos trabajado, Sergia lo tiene, Sedenar lo tiene, eh, en Cali lo tiene, creo, pero en Cali es comercializador, no me acuerdo. Sedenar lo tiene, casi todos lo tienen. Rurales se supone que también lo deberían tener, porque esto no es algo que sea urbano, sino que deberían cumplir. Si no han cumplido, les pueden poner una sanción. El caso es que es muy difícil que alguien se haya dado cuenta que no cumplen. Y bueno, y aquí identificación, ese puede ser la cédula. En mi caso, digamos lo que como el transformador es de 75, el sistema que yo tengo acá en mi casa es muy chiquitico, es como de 1.24, entonces iba a cumplir, pero hagámoslo del más del 15%. El 15% de 75 es como 11, pero hagámoslo de 15 kilovatios, como si quisiéramos conectar 15 kilovatios, que es algo así como el 20%. ¿Sí o qué? Y entrega excedentes a la red, sí, su sistema su generación pues de almacenamiento no, porque no tenemos baterías, y cantidad de energía máxima que puede entregar en una hora, normalmente un sistema, esto tiene mucha lógica y es como la potencia es de 15 kilovatios, en una hora máximo puedo entregar 15 kilovatios hora, ¿sí o qué? Entonces como tener una plancha que sea de 15 kilovatios, ¿cuánta energía me consume en una hora? 15 kilovatios hora, ¿sí o qué? Claro. Le doy simular y pillen lo que va a pasar. Esto es importante, se me había olvidado hacerlo ayer, pero normalmente aquí es donde uno dice el sistema va, no va, procedo por parte del operador de red, porque básicamente esto lo que hace es darte la primera señal de que el proyecto es viable desde la perspectiva técnica. Pero si esto no da, si esto da cosas rojas, pues no es ningún problema. Ahí es donde después uno llega y le dice a PM y le escribe una cartica, sí, en él en Bogotá lo debe tener, y uno llega, pero es que en él, ahí hay un problema, y es que en él es comercializador y no sé si es operador de red. Esto es obligación del operador de red, no del comercializador. Acá en Medellín, por ejemplo, tenemos la particularidad de que es el mismo. En otras partes, pues en muchas partes también es lo mismo. Pero no, hay otras partes en que el operador de red es uno y el comercializador es otro, entonces, pero esto es del operador de red. Entonces, es un poquitico demorado, van a ver que es que está cargando, también es culpa de mi computador, y es culpa de mi computador, como si me refiero, es culpa mía. Ahí, es que la energía del circuito es cero. Eso está mal, les voy a mostrar cuál es el archivo que normalmente sale. Espérense para que después no crean que pasa. Y voy a mostrar uno que está mal. Espérense, tan, disponibilidad del circuito. Entonces, normalmente, este es el mismo que les había mostrado ayer que estaba limitado como a 2 kilovatios. Entonces, este man estaba pegado a un transformador de 75 kVA y la potencia que estábamos solicitando era 18 kilovatios. Entonces, 18 excede fácilmente el 15%. Pues miren que entonces aquí dice rangos de disponibilidad, disponibilidad de conexión de energía, disponibilidad de conexión de potencia. Como nosotros nos estamos pasando del 15% de la potencia, por eso nos sale en rojo. Entonces aquí llega y dice, favor, adjuntar este documento en el formulario de solicitud de conexión. Esa solicitud de conexión es un formatico de Excel en la que uno llega y le dice, venga, déjenme conectar, por favor, si no se queda la empresa. Este proyecto es muy importante. Y aquí pues está como la indicación del punto de no conectarse, entonces esto es pues, bien bacano. Honestamente, este es de los mejores. Normalmente
Creo que el de Celsia también es muy bueno, no lo hemos abordado. El de Sedenar es malito al principio, pero después se vuelve bueno, pero en fin, ese es como el procedimiento que uno tiene que hacer. Qué pena con los que no son de acá, pero entenderán que por ser de acá, y la mayoría también ser de acá, es mucho más fácil abordar los ejemplos con EPM. Pero entonces, bueno, entonces vean que esto no quiere decir que el proyecto ya sea imposible que vaya, porque vean que la realidad es que el proyecto se pudo desarrollar sin ningún problema. Listo. ¿Dónde se puede descargar el formato de conexión de EPM? Acá, en la misma página, si no estoy mal. Eh, me olvidó dónde es que se descarga. No, o sea, este paso va a ser más fácil que yo se los mando. Eh, ay, hermano, no sé. Yo creo que uno puede escribir un correo. El correo al que uno envía esto es como epm.epm.com.co. Eso es parte de los problemas de siempre cuando uno se mete a desarrollar proyectos, y es que hay cosas que no son tan evidentes y que no están ahí disponibles para todo el mundo, sino que uno le toca aprender, y que cuando uno aprende, y por ejemplo nosotros que ya tenemos el documento y todo eso, se nos vuelve paisaje y simplemente lo llenamos y se nos olvida dónde fue que lo sacamos. Pero el formatico es más o menos este, ya les muestro, y se llama formato solicitud de insumos de conexión. Yo creo que ustedes lo pueden buscar en la página de PM, si algo lo buscamos. Entonces, miren, formato, información, proyecto de generación, autogeneración. Este es otro proyecto, pero bueno, pero es lo mismo. Entonces, acá uno pone los datos, ubicación, proyecto, eh, la georreferenciación del proyecto, y aquí uno pone todo el bla bla bla. El transformador asociado es de 75 kVA. Este es un proyecto referente para la zona y es quizás de los pocos usuarios conectados a este transformador por requerir una red trifásica en sus instalaciones. La potencia que se solicita corresponde a una ocupación del 24%, garantizando igualmente capacidad de conexión para futuros proyectos. ¿Sí ven? Hay que echar buen verbo para que le dejen a uno conectar el proyecto. Entonces, bueno. No, Hola. yo estoy buscando pues, el transformador mío y no sé bien cuál es. ¿Te podría compartir el número De una, decímelo. pues, como para hacer un ejercicio? De una, claro que sí. 5000, pues 5 triple 0, 28. Vamos a ver qué nos dice el PM. Entonces, como no sabes cuál es, le das clic acá al lado derecho, donde está el resultado de la tarea, y él te lo selecciona, y él te dice cuál es. Y vos le das clic ahí, y ese problema mismo nos enfrentamos ayer. Hay unos transformadores, no, mira que sí, viejo, este es de 50, no sé por qué. ¿Sí lo ves ahí? A mí no me parece. Y ya. Hay veces se demora, hay veces lo encuentra rápido, pero ahí me apareció, mira que corresponde completamente, 5028. Ok, gracias. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, que esto es en Andes, o sea, estamos ya lejos de Medellín, ya no estamos en ningún centro poblado. Nosotros lo hemos hecho para Puerto Berrío, Puerto Triunfo, para todos lados, y EPM es muy juicioso con esto. Y no crean, pues, es que un operador de red del negocio no es eh, atender un pueblito chiquitico, sino que es atender muchos pueblos, y pues normalmente las concesiones no se las dan a empresas pequeñas, sino a empresas grandes. Entonces, por lo general, pues están en capacidad de hacer todo esto. Bueno, muchachos, eso era lo que había estado haciendo falta de ayer. Bueno, y pillen pues como es de bacana la factura. O sea, a uno cuando tiene energía eléctrica, es que energía eléctrica, el privilegiado. Energía renovable, el plan cambia, y miren que a uno ya le empiezan a hacer un montón de cuentas. Esto es una vaina rarísima, porque a ustedes cuentan, después vuelven y te lo cobran, y después vuelven y te lo cobran, porque ellos no pueden descontar el valor hasta que no legalices con una cuenta de cobro. Pero miren que el dato importante es este acá, que yo importé, o sea, yo le pedí a PM 70 kilovatios hora y exporté 87 kilovatios hora, y quedé con un saldo a favor. El PM quedó con saldo negativo de 16 kilovatios hora. Entonces, una chichigua, porque después cuando analizamos cómo pagan eso, ya por ejemplo, hoy llegó precisamente la matriz de liquidación. Así es como llegan y le dicen a uno, hagan pues para que se den cuenta, y ya con esto terminamos.
Espérese que Juan Esteban preguntó algo. A la hora de realizar los trámites de este tipo de proyectos, ¿es necesario solicitar algún permiso a la alcaldía o alguna entidad diferente al operador de red? No, para nada. La alcaldía no tiene que ver. Muchas veces nos preguntan si se necesita licencia de construcción, que es una pregunta que tiene sentido. Normalmente no, no, porque esto es casi que uno no está construyendo algo. Esto es como ustedes cuando vayan a justificar un proyecto de estos digan esto es un electrodoméstico. Entonces usted me está diciendo que yo tenía que pedir un permiso de, yo tengo que tener permiso de construcción para conectar la nevera, para cambiar de nevera. Los paneles solares son un electrodoméstico, es un electrodoméstico que produce plata, pero no es más que eso, y que hay que legalizarlo ante el operador de red. Esto le sirve mucho de argumento. Existen cargas de pico de potencia elevado a motores, se debe considerar eso en el diseño, Carlos. En los conectados a la red no, en los desconectados o free sí. ¿Cómo remunera FM los excedentes, Víctor? Perfecta la pregunta, porque aquí es donde vamos a ver. Entonces miren que, por ejemplo, esta es del mes siguiente, no es la factura que vimos ahí, pero miren que yo exporté uno. Esa exportación uno es como el excedente, es el intercambio de excedentes. Entonces miren que él me paga a 593.98. ¿Cuánto da eso? 37.920. Esta que es la exportación 2, que fue la que estuvo por encima, la que en la grafiquita veíamos que era ese piquito rojo, que fue más de la energía que yo me consumía en el mes. Miren que eso me lo pagan a precio de bolsa ahora, y miren que por estos 37,44, que es casi la mitad de esos 63,84, solo me pagaron 3.454 pesos, versus 37.000 que me pagaron por el otro. Eso es una infamia. Pues ahí es donde no hay negocio. ¿Y por qué? Miren que aquí normalmente PM como liquida la matriz, entonces todos estos primeritos es porque hasta este punto, hasta donde está como el verde más clarito, fue cuando yo, digamos, lo que generé tanta energía como la que consumí en ese mes. Miren que esto solo se puede evidenciar al cierre del mes. En este punto fue cuando lo logré y ya todo esto que está gris acá fueron exportaciones tipo 2 o ya energía que yo generé que estaba por encima de mi consumo promedio de ese mes. Entonces miren que esta es lo que nosotros llamaríamos como exportación o excedentes pues que intercambio con EPM, y estas son las exportaciones que EPM paga mal. ¿A cuánto me paga cada uno de estos kilovatios que aparece ahí? A esta chichigua. Es que miren que el precio de bolsa horario es muy malo, y más al mediodía, que es cuando no se consume tanta energía. Entonces, este fue el mejor, que me lo pagaron a 101 pesos el kilovatio hora, pero en promedio miren que estaba como a 90 pesos el kilovatio hora. Muy mal negocio. Exactamente, Víctor, usted no lo pudo haber dicho mejor. El negocio no está en exportar, sino en el autoconsumo. Por eso es que es el mismo mecanismo que precisamente desarrollaron los entes reguladores como la CREC, para que la gente no montara más de lo que necesitaba para satisfacer su autoconsumo. ¿En qué caso se justifica un poquitico aumentar esa potencia? Digamos, lo que uno se justifica aguantar un poquitico de más generación, así se la paguen mal, cuando uno tiene serias proyecciones por ejemplo, comprar un carro eléctrico, o que va a meter una máquina nueva que consume mucha energía. Porque si yo monto una capacidad hoy y al año quiero montar más capacidad, me toca hacer todo el trámite desde cero. Me toca hacer toda una legalización, toda una certificación RETIE para que me aprueben esa nueva capacidad. Algo que nosotros hacemos es que, como vimos en la clase anterior, los inversores se dejan sobredimensionar. Entonces, en algunos casos decimos, venga, usted tiene pues serias proyecciones a eso. Legalicemos, el proyecto siempre se legaliza con la potencia del inversor. Entonces, por ejemplo, este de la ceja, que era de 18 kilovatios, lo legalizamos con 18, pero conectamos como 18 y algo. Entonces dejamos cerca de 5 kilovatios que él todavía podía conectar después. Entonces, y ahí no hay que legalizar nada, porque la potencia del sistema de cara al operador de red sigue siendo la del inversor, sigue siendo 18. Es algo que se puede hacer, claro que sí. Perney, o sea, los que uno se consume se los descuentan al mismo precio que ellos lo venden. Sí, pero te cobran comercialización. Miren que, por ejemplo, acá en la factura aparece un rubro, que es un cobro adicional, que te dice costo C. Este que está acá, experiencia acerco más. Este que dice costo C, miren que corresponde a las mismas unidades de energía que se exportaron, pues que estaban dentro de esa exportación, y por esos costos de comercialización te cobran eso, te cobran 51 pesos, que es lo que vale la comercialización, que miren que coincide con lo que dice acá en este valor de acá de comercialización. Entonces, sí, la ventaja, y no sé si ustedes se han dado cuenta, esto es estrato 3, y uno muchas veces pensaría
que en estrato 3 el negocio no va porque la energía es muy barata, y resulta que en estrato 3 termina siendo hasta un poco más rentable, de alguna manera. Y ahí viene esta idea que espero que me la crean. Pues si no me la creen, yo, este es el sistema de mi casa y yo les doy fe. Como el subsidio de estrato 3 es del 15% y el costo de comercialización es más o menos del 10% del valor total de la energía, por cada kilovatio hora que yo exporte, ellos me cobran el 10%, pero yo les cobro el 15% por el subsidio. Entonces, en verdad, yo me quedo con un 5%. Entonces, ahora hagan las cuentas si fueran estrato 2 o si fueran estrato 1, que el subsidio es como del 40% en estrato 2, si no estoy mal, o el 60% en estrato 1. Ahí les dejo la inquietud, ahí les dejo ese tronco en uno. Bueno, y hasta ahí, pues espero que esto de verdad es muy necesario y creo que es una de las bondades de este curso, que es no hacerlo muy desconectado de la realidad, sino que hacerlo antes con casos reales, con ejemplos reales, con cosas que ustedes digan, pues pucha, así funciona, no, vea, esto es así, tal cosa, porque eso es lo que termina siendo más valioso. Porque cursos de manejar PVCs o de montar un modelo en SketchUp van a encontrar por miles en YouTube. Pero estas otras cositas quizás no las encuentren tan seguido, porque no hay un youtuber de energía que esté publicando esto todo el tiempo. Muchachos, entonces ya sí. Lo de hoy, vamos a aprender a manejar los software que les dije. Quienes los descargaron, por favor, ojalá vayan abriéndolos. Y vamos a empezar con el primerito, que es el PVC. Uy, Rafael, ya la mandamos, pero venga, yo le vuelvo a mandar la encuesta para que me colabore. Eso sí, es, si el aplauso es el alimento del artista, la llena de la encuesta es mi alimento. Sí. No, no creas, es que ser youtuber de estos temas, me quedo con ustedes 60 y eso no da plata, muchachos. No da plata. Sí. El negocio está en otro lado. Pero bueno. Listo. Entonces vamos a empezar. Si lo pueden abrir. Ahí está. Harold, adelante, mientras abrimos el software. Harold, querías preguntar algo. Ah, bueno, eso. Pues sí, espero que. Ah, bueno, entonces miren que aquí hay varios proyectos para que después no crean que es la primera vez que utilizo el software. Nada raro. Bueno, muchachos, entonces, la interfaz del PVC es muy buena. Yo creo que por eso yo, como diseñador, terminé escogiendo este software y no PVSol, a pesar de que PVSol también es muy bueno y a pesar de que hay otros. El Homer creo que está por ahí, pero ese no es tan bueno porque es como más un análisis de distintas tecnologías. Pero digamos lo que uno tiene en el mercado para diseño de sistemas solares es esto. ¿Es necesario? No. ¿Cuándo empieza a ser necesario? Cuando el negocio se empieza a complicar un poquitico y cuando vos esperas mucha plata del negocio. ¿Qué es esperar mucha plata del negocio? El costo de la licencia, eso está en la página porque es que está desde hace ratico. Vengan, busquemos a ver a cuánto está la licencia del PVC. Vamos, ya busquen ustedes que se me va la clase en eso, muchachos, y tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cómo licenciar PVC? Pagando. O por ahí hay licencias que yo denomino como eh, de caducidad o licencias no perecederas de carácter académico. Entonces por ahí está. Si ustedes buscan en YouTube y hacen el esfuerzo, encontrarán la recompensa. Pero yo no le voy a hacer promoción, entenderán que nos estén escuchando. Entonces, sí, señores, por ahí hay opciones. Bueno, entonces, este es muy ameno y se deja como intervenir mucho porque hay cositas que no aplican para Colombia, entonces deja como meterle la mano, por así decirlo, entonces por eso me parece tan bueno. Entonces, miren que los proyectos solares pueden ser o de bombeo o independientes o conectados a la red. El de bombeo es porque es como un sistema independiente pero que no requiere baterías, con estos no nos vamos a meter y vamos a empezar con un proyecto que sea conectado a la red. Entonces, cositas que empiezan a pasar acá.
Bueno, creemos un proyecto nuevo. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Curso solar. Solar. Una. Esto sí es muy engorroso, esto pide que uno esté guardando todo el tiempo. Y lo primero, entonces váyanse siempre en orden, o sea, sigan las cositas porque así es como que uno garantiza que no hay errores. Esta vaina hay veces muy maluquita. Archivo del sitio, y aquí vamos a empezar con los múltiples asteriscos. Entonces uno en el archivo del sitio o le puede elegir un sitio de los que ya tiene guardados o agregar un sitio nuevo. Digamos lo que vamos a agregar uno de los que ya tenemos, ya no me acuerdo si esto es para buscar en alguna carpeta. Exactamente. Entonces, miren, acá hay un montón de sitios y ustedes pueden buscar o sencillamente estos que ya están registrados, por ejemplo, de Colombia no aparecen muchos. Estos que aparecen de Colombia es porque yo los he creado, ¿cierto? Entonces, miren que está Medellín, La Ceja, Pasto, los proyectos que tenemos en Pasto, Santa Fe y Antioquia, Cubija sí existía, Barrio Centenario, este creo que es en Bogotá, no, el de Bogotá, el Dorado está acá. Pero bueno, si de pronto no encuentran la ubicación que ustedes están buscando, cierran acá y se van a agregar el sitio. Y en agregar el sitio, ustedes ya van, digamos, lo que a buscar el punto que están queriendo buscar y ya nos vamos a tener. Entonces busquemos, por ejemplo, ¿qué municipio? Acá hay muchachos de La Guajira, de la Universidad de La Guajira, ¿sí o qué? Entonces vámonos a... ¿Eso qué De Antioquia? Riohacha, profe. ¿De Riohacha? Vámonos para Riohacha. Sí, señor. Ah, es que no existe, toca buscar la mano. Juan José, adelante, mientras vamos acá también. Literalmente yo estoy buscando y no me sale ninguno de Colombia, no sé por qué. No, porque este software está desarrollado para los países del primer mundo, muchachos. Bienvenidos a la realidad. Sí, Vamos de pura España, Suiza. Entonces, bueno, pero busquemos que acá igual se sacan, ¿sí? Entonces, digamos lo que estamos en Riohacha y nosotros estamos acá, ¿para qué? Y el punto que queremos es, acá, en este Hawái de Boca Grande, vamos a montar un parquecito solar. Entonces, ese punto tiene, ¿qué localidad? Ah, bueno, ya lo voy a actualizar, es que Ginebra. Sitio Ciruela, país, Colombia, latitud tan, parece bien, altitud 13, zona área, aceptar puntos seleccionados. Sí, ok. Entonces él nos lo tiene, tan, todas las cositas, y aquí viene el principal problema. Entonces todo esto acá súper bien, pues él no se va a inventar las coordenadas ni la geografía. Pero acá, miren que uno va a importar los datos de meteorología. Y aquí es donde empieza Cristo a padecer. Nosotros tenemos varias bases de datos, tenemos Meteonorm, tenemos de la NASA y tenemos de PBGC. En Medellín, todos estos son malos. Están completamente descachados porque estos modelos no funcionan muy bien cuando la topografía es de característica montañosa. No funcionan bien, nada que hacer. O sea, cuando las superficies son planas y estamos en la costa, puede que aquí nos funcione súper bien. Pero en Medellín, Pasto, ustedes vean, Popaya, pues, las cosas que nos ha tocado ver es horrible. Y son malos porque subestiman o porque sobreestiman. Y es que hay un problema. O sea, esto no funciona, estimar la nubosidad es muy difícil. Y prácticamente las variables que inciden en la radiación, cuando uno tiene un modelo, es como latitud y longitud, porque depende prácticamente, pues, latitud sobre todo, de cuál va a ser la exposición de ese punto al sol. Eh, como un poquitico la altura sobre el nivel del mar, porque define qué tanta capa de atmósfera yo tengo que atravesar con los rayos, entonces qué tanta parte se me va como a identificar, ¿cómo se le dice? Bueno, como que se me va a reflejar, bueno, se va a perder. Y, pero, por ejemplo, hasta ahí llega súper bien, ¿sí o qué? Pero de resto la nubosidad es supremamente difícil de manipular. Y, por ejemplo, ustedes tienen plena certeza o los ambientales nos colaboran con ese dato de que cuando uno está en montaña existe algo que se conoce como el óptimo pluviométrico. Y es una altura a la cual se desarrolla casi que la totalidad de las nubes. ¿Sí o qué? Entonces, debajo de esa altura usted puede estar en el mismo punto. Y debajo de esa altura usted va a tener muy mala radiación. Pero si usted se mueve 50 metros por encima de esa altura, usted va a tener muy buena radiación en determinado momento. Eso no lo saca adelante casi que ningún modelo. ¿Sí o qué? Pero bueno. Entonces, por eso es que es tan importante tomar las medidas en campo, sobre todo cuando uno está trabajando en zonas montañosas.
Podemos coger cualquiera. La verdad, Meteonorm es un proyecto que está enfocado casi que prácticamente para esto. La NASA, miren que inclusive a veces saca anuncios de que no lo utilice en alguna cosa, pero importemos el de Meteonorm y ya vamos a ver qué pasa. Entonces no importa, espera un ratico y espera otro ratico. Se nos va a ir la clase. Ah, no, ya. Entonces, kilovatio hora metro cuadrado mes, esto es una chafa, entonces aquí le cambiamos la unidad de radiación para que no sea kilovatio hora metro cuadrado mes, sino kilovatio hora metro cuadrado día, que es un valor más prudente, ¿sí o qué? Entonces miren que estos valores, en mi humilde opinión, están subestimados para La Guajira. Listo, La Guajira tiene una radiación muchísimo mayor, inclusive cercana a los 5 punto y pico. Entonces, ahí está el problema. Entonces, siempre que ustedes van a utilizar algo del IDEAM, utilicen algo del IDEAM. ¿Qué puede hacer uno acá? Como nosotros ya sabíamos que teníamos una tablita de radiación del IDEAM, ¿cierto? Donde teníamos mes a mes, yo les comparto esta tablita, muchachos, para que no se asusten creyendo que el curso va a quedar incompleto. Y como nosotros tenemos acá un dato mes a mes para cada una de estas ubicaciones, por ejemplo, Maceo, Medellín, que para La Guajira también hay, preparémonos en La Guajira. Vámonos para Riohacha, aquí lo confrontamos. Entonces miren que las radiaciones de Riohacha en enero de 5.2, febrero tan. El promedio de radiación en Riohacha es 5.6. 5.6. Y esa cosa nos está diciendo que es 4.7. No, muy chafa. Entonces, Profe, hola. por mi casa el promedio es de 5.03. ¿Y tú ¿Eso dónde está vives? bien? En Bello. No, sí, Ese, ese es ese el es el problema. corte. Ese es el problema, o sea, en Medellín hay puntos pues que tienen muy buena radiación, que algunos miden como 4.6, pero el promedio va a estar muy por 4.4, 4.3, 4.4 en todo el Valle de Aburrá prácticamente. Entonces, pues estas cositas son como por eso hay que tomarlas con lupa, listo, y espero que me crean. Lo que les quiero decir con esto es que ustedes lo que pueden hacer es tomar estos datos, la temperatura sí tiende a ser muy bien medida porque los modelos sí simulan mucho mejor la temperatura y las velocidades de los vientos, pero esta radiación global horizontal o el GHI, que es la unidad que siempre utilizamos, ustedes la pueden reemplazar por la que tengamos en la tablita. Entonces queda, no, que es que Simón me dijo que era 5.5 en enero, 5.35 en febrero, 6 en marzo, pues y así, y la vamos llenando, ¿sí o qué? Y ya después uno llega, le metió la mano, por eso decía que esto es tan bueno, pues que no le puede como alterar éticamente las características. Ya, entonces uno llega al sitio ciruela, sí señor, guardar, ese es mi sitio. El archivo tal, desea guardarlo, sí. Esto pide guardar para todo el mundo. Sí, guardar. Y ya nos montó el sitio ciruela. Si ven que voy muy rápido y todo eso, repiten la clase, no me dicen y resolvemos algunas dudas que tenemos acá. Es horrible, ya como que sentí que cogí un poquitico de confianza, eso es el chiste, es muy mal, me perdono. Entonces, bueno, ahí ya tenemos toda la parte del proyecto, nombre del proyecto, archivo del sitio, archivo de la meteorología, vamos bien. ¿Sí, okay? Entonces, guardemos. Esto no nos deja seguir si nosotros no guardamos. Entonces hay que darle guardar, porque después, y además me parece muy bien porque uno casi siempre la caga y esto evita que no la esté cagando constantemente. Entonces, parámetros principales, miren que ya nos habilitó los parámetros principales porque ya guardamos, porque ya vamos súper bien, ¿no? Entonces, parámetros principales, orientación. Vamos a ver primero como una componente muy básica y después vemos por qué les decía que era tan importante SketchUp y Skeleton. Y van a ver. Orientación, y aquí empezamos con lo primero. Y algún valiente que me responda. Uno, ¿por qué los paneles no los coloca planos? Planos. Porque el sol se está moviendo también. Bueno, eso sería si nosotros quisiéramos como seguir la trayectoria a lo largo del día. Entonces, como mirar hacia el oriente y después mirar hacia el occidente, que es donde se esconden. Laura nos quiere decir algo también. Por el ángulo de inclinación de la Tierra y también tiene relación con la latitud, si no estoy mal. Exactamente. Y por aquí Carlos dijo algo muy bueno. Carlos se ve que es mucho más
de la practicidad de los sistemas de instalar. Y la primera, muchachos, es, si ustedes ponen un panel plano, se ensucia, porque el agua no va a tener por dónde escurrir, entonces el agua cae con partículas de polvo y todo ese polvo se va a terminar depositando en el panel y ustedes al cabo de un año van a tener un panel completamente sucio que les genera al 70% de la capacidad que habían estimado al principio. Entonces, primera característica para que sean, entre comillas, autolimpiantes. Listo, que es una vaina un poquitico como más de instalación. Pero la segunda es esa, o sea, nosotros no estamos exactamente en el Ecuador, o sea, no estamos a una latitud cero, lo que tiene que ver es la latitud, no la longitud. Entonces el Sol inevitablemente va a mantener más o al norte o al sur, dependiendo de la latitud en la que estemos. Por ejemplo, Colombia, Medellín, nosotros estamos como entre 6 y 7 grados al norte. Como estamos 6 o 7 grados al norte, esto lo voy a escribir acá en el tablerito, pues el Sol mantiene más tiempo al sur. ¿Sí o qué? Eso tiene sentido. Entonces, cuando uno va a dejar los paneles fijos sin seguidores, que es algo que hace la diferencia, lo que uno procura hacer es orientarlos al lado contrario de la latitud en la que uno está. Es decir, como nosotros estamos en el hemisferio norte, los vamos a orientar hacia el sur, porque lo que estamos garantizando es que durante el año vamos a aprovechar más radiación del Sol. No sé si todos lo saben, pero la Tierra es algo así, no, eso no es lo que quería decir que es ahí. Pero la Tierra, el eje de la Tierra no es vertical, sino que está inclinado, en verdad, como 23 grados, 23.5 grados, si no estoy mal. Entonces eso hace, no, ese no es el eje, no, es el eje de la elipse, sí, o que alguien que me corrija. O sea, la elipse que traza la Tierra alrededor del Sol no es horizontal, no es completamente tan horizontal, sino que está como girada a 23.5 grados, y por eso es que tenemos épocas en los años, pues tenemos inviernos y veranos, porque en algún momento el Sol va a estar más cerquita el Sol va a estar acá, entonces cuando esta Tierra pase por acá, el Sol le va a estar dando mucho mejor acá, pero de este se olvidó, y cuando la Tierra esté pasando por acá, el Sol le va a dar muy bueno a la parte de arriba, que antes no le daba, y esta partecita de acá no le va a dar. Por eso es que en Alaska, tenemos días, y sobre todo en el Polo Norte también tenemos días en los que no sale el Sol, porque sencillamente prácticamente la Tierra, al meterse debajo del Sol, hace que queden unas partes completamente escondidas, o al meterse encima del Sol, hace que queden unas partes escondidas. En fin, entonces, esto hace que el Sol mantenga, es común que en proyectos a pequeña escala se trabaje con trackers o módulos bifaciales, o no es financieramente viable para la escala. Los trackers es imposible, o sea, los trackers son los seguidores, que son los de proyectos grandes, que básicamente lo que hacen es que los de un eje siguen el Sol durante el día, es decir, en el amanecer miran hacia el oriente y se van girando y después lo miran hacia el occidente para maximizar la energía durante el día, y los que tienen seguidores de dos ejes lo que hacen es que hacen eso, pero a lo largo del año también se van moviendo como siguiendo el Sol. En proyectos pequeños no se justifica, eso es carísimo, eso tiene mucha tecnología, eso se justifica en proyectos grandes. Los módulos bifaciales sí se justifican y no los vas a colocar contra el techo. O sea, porque si vos los colocas el panel y este es el techo, pues la posibilidad de que haya radiación que esté reflejando el techo es mínima. Pero si vos colocas un sistema que es elevado, que digamos lo que está a 1 metro con respecto al techo, como el que estamos haciendo en el diamante, que está a 3 metros sobre el piso, la cantidad de radiación que se puede reflejar es mucho. Entonces sería conveniente pensar en que la parte de atrás del panel también tenga esa capacidad de generar. Entonces depende mucho de las condiciones técnicas, Juan Esteban. Bueno, entonces retomando por acá. Entonces normalmente si uno está en las condiciones ideales, digamos lo que uno decidiría, el criterio por lo general es inclinarlos tantos grados como grados sea la latitud en la que uno esté. Entonces, como nosotros estamos 7 grados hacia el norte, entonces lo inclino 7 grados hacia el sur. Ese sería el óptimo. ¿Cuál es la realidad? Cuando uno desarrolla estos proyectos, los pone sobre los techos, y los techos tienen el ángulo que tienen en Colombia. Tenemos esa ventaja, que además no tiene, pues digo ventaja es porque al estar tan cerquita al Ecuador, eso no tiene tanta incidencia en la generación. Pero si, por ejemplo, estamos en Estados Unidos o en Europa, que están como a 40 grados al norte, entonces ellos verdaderamente tienen que orientar los paneles 40 grados hacia el sur. Y entonces ellos tienen un techo que está ligeramente orientado hacia el norte,
les toca hacer un mamotreto para poder orientarlos hacia el sur, porque ya las pérdidas de generación sí son significativas. Entonces, bueno, lo que yo quería que miraran acá, si tengo un techo plano, lo recomendable es orientarlo, ¿cuánto? 7 grados, aunque a los que no les gusta limpiar los paneles dicen que entre 10 y 15 grados, pero ahí ya empieza uno a perder energía, entonces lo ideal son 7 grados. Y 7 grados es bien. Póngale 10 grados para que no peleemos. 10 grados está muy bien acá en Medellín. Entonces, bueno, lo que yo quiero que miren es que, digamos, lo que le dejamos 30 grados, que normalmente es un techo bien inclinado. Si nosotros giramos, miren que aquí el panel está orientado hacia el sur, o sea, porque este puntico rojo corresponde a este puntico rojo. Entonces la parte alta está como mirando al norte y la parte baja está mirando al sur, entonces están orientados hacia el sur, pero que me crean. Entonces miren que si está orientado hacia el sur, miren que la pérdida con respecto al óptimo es solo del 3%, porque igual va a haber momentos en que el sol se va a esconder detrás de los paneles, por así decirlo. En La Guajira sería 11, ¿cierto? Pero normalmente en La Guajira, como uno los pone en el desierto, uno los inclina un poquitico más para que no haya depositación de material particular. Pero si fuera solo por entender el concepto de optimizar la cantidad de sol que impacta, que irradia, serían 11 grados. Creo que la parte más alta de La Guajira está 13. Colombia va desde 13 hasta menos 4, si no estoy mal, en latitudes. Bueno, entonces, miren que si por el contrario yo lo volteo para el norte, miren que lo que me dice el software es que las pérdidas con respecto al óptimo van a ser de 17.5. Entonces uno dice, uy, no, es que ya con esa inclinación ya si no aguanta, digo que ya estamos perdiendo mucho. Pero si nosotros la tiramos a los 7 grados que estamos diciendo que es más o menos lo que deberíamos hacer, es un proceso de aprendizaje empírico. Miren que si yo lo oriento hacia el norte, las pérdidas son de 4.1. No es tanto. Pero si yo lo tiro hacia el sur, las pérdidas deberían ser de 0, digo que más o menos. Más o menos están chiquitas, del 0.6. Listo. Aquí lo tenemos, rendimiento y radiación anual. Bueno, pero aquí es porque no estamos en La Guajira. Acuérdense que en La Guajira se lo... Miren que cuando ponemos los 11 grados de latitud que estoy en La Guajira, perdón, esta ubicación es de Sitio Ciruela, miren que cuando ya lo pongo los 11 grados y lo pongo orientado hacia el sur, las pérdidas son casi ceros, porque estamos en el óptimo. Porque debe haber puesto 11.2 exactamente pues lo que dijera. Pero si lo volteo, la pérdida es de casi el 6%. Conclusión de esto: si la inclinación del techo es poquita y ustedes están en una ciudad central, las pérdidas son despreciables. De hecho, uno prefiere que el proyecto se vea bonito y juegue bien con la arquitectura del techo y tiene en cuenta las pérdidas para simplemente hacer las cuentas de cuánta energía va a ser capaz de generar el sistema. Si uno está desarrollando un proyecto grande, que es o para vender energía o que es para, sea pues a la red, o sea, en un PPA, muchachos, ahí sí lo mejor es totalmente buscar el óptimo. Buscar el óptimo, e inclusive ahí es donde se empiezan a justificar los seguidores de uno o dos. Entonces, bueno, digamos lo que lo hicimos ideal, entonces lo vamos a poner en un no, hagámoslo desfavorable, porque el ideal siempre sale todo bonito y eso es todo bien. Entonces hagámoslo un poquitico más desfavorable, como que la inclinación nos tocó hacerla de 30, porque era el techo que había, y lo orientamos hacia el sur y esto empieza a ser malo. Entonces, bueno, le damos OK, entonces ahí definimos la orientación, sí, OK, ya quedó bien. Y ahora el sistema. El sistema, aquí empezamos a ver, aquí nos vamos a quedar un par de minuticos, porque básicamente esta interfaz de PV te permite ayuda de predimensionamiento, pero nosotros somos unos duchos y el predimensionamiento ya lo hicimos ayer, entonces ya sabemos qué queremos colocar y no vamos a apoyarnos de esto, porque esto muchas veces termina metiéndole como trabas al asunto. O si ustedes quieren, simplemente dicen, no, mira, es que yo quiero llenar ese techo de paneles y eso tiene 120. Y yo le doy ahí, ¿cierto? 120 metros cuadrados. Escojo esto y escojo cualquier tipo de panel, él automáticamente me dice cuántos paneles puedo colocar. Acá me dice 64. ¿Listo? O si yo quiero poner una potencia y ya, dependiendo del módulo que yo escoja, pues él me dice, pero esto se deja quitar. Sí, ya la embarramos. Sin dimensionamiento, no, listo.
Entonces, ¿ustedes se acuerdan en qué habíamos quedado el diseño de la clase anterior? Tratemos de hacer uno de los del diamante para que veamos pues cómo era la cosa que quedaba, o si alguien quiere poner la casa como ejemplo. Es mejor poner la casa como ejemplo que poner la casa para fiestas. Yo alguna vez puse esta casa para fiestas y cuando llegué estaba afuera y el lavamanos en el piso. Y lo más charro es que el lavamanos estaba en el piso y la gente se seguía lavando las manos con el lavamanos en el piso. Malditos borrachos inconscientes. Bueno, muchachos, entonces aquí nosotros estábamos utilizando paneles de 500 vatios. ¿Sí o qué? Entonces busquemos un panel de 500 vatios y queríamos lograr una potencia de 84 y 72 en inversores. Entonces volvamos. Voy a dar esta información para el cuadernito nuevo, para que la tengamos y no nos perdamos. Entonces vamos a tratar de hacer 84 kilovatios en DC, que es en paneles, y vamos a montar 76 kilovatios en AC. Listo. Esto es lo del momento. Entonces, allá los paneles que utilizamos eran Longit, entonces quedémonos acá, miren que ustedes escogen acá fabricante. Entonces, Longit, aquí es donde precisamente se justifica pagar la licencia, porque esto le mantiene a uno prácticamente actualizada la base de datos, lo cual es importante porque, como les decía ayer, uno diseña en función de lo que hay en el mercado. Entonces, escogemos, vamos a buscar uno de 500, de 500, y uno normalmente pues sabe que disponibilidad en el mercado y busca exactamente el módulo. Acá por estos fines escojamos cualquiera, no escogemos uno bifacial porque no se utilizó bifacial y tal. Abramos este panel para que ustedes vean ciertas características de los paneles. Los paneles normalmente, las características que uno más busca son estas, que es la corriente de cortocircuito, o ISC, que es Short Circuit Current, y el punto de máxima potencia no importa tanto, y el voltaje a circuito abierto. Algo que normalmente pasa es que si el voltaje máximo de este panel es 38.38, que es lo que se dice acá, que es al que va a estar operando constantemente, normalmente el voltaje de circuito abierto es el que puede llegar a quemar los inversores, porque uno casi nunca los tiene en cuenta, o era el error que pasaba antes. Y es que si bien el panel funciona con un voltaje, cuando el panel recién entra en operación, o sea, cuando pasa de no tener nada de radiación a radiación, hay un pico en el voltaje, porque acuérdense que el voltaje es diferencial de potencial eléctrico. Entonces ahí es donde se crea el mayor diferencial. Entonces el voltaje termina siendo un pico significativo y es el que tiende a quemar los inversores. Y no solo eso, entre más bajita la temperatura, mayor el voltaje. Entonces normalmente uno puede hacer unas estimaciones de ese voltaje y se le pasó que donde está instalando la temperatura mínima en algún momento era -5 y ahí fue de 50 y usted había diseñado para 50, baila. Para eso existen las protecciones contra sobrevoltaje y contra sobretensión. ¿Listo? Bueno, y condiciones de operación, esto es lo que se conoce como Standard Test Condition, que es como las condiciones ideales de radiación, 1000 vatios por metro cuadrado, 25 grados centígrados, y en esas condiciones él produciría pues como 500 watts. Esto muchachos, con ayuda del software, él ayuda a uno mucho a determinar si se puede o no se puede, pero ustedes a mano también son capaces de hacerlo, porque lo importante es que estas características sean compatibles con el inversor que ustedes escojan. Si ustedes escogen un inversor, ahorita vamos a ver la ficha técnica del inversor, él le dice la corriente máxima por entrada, o les dice el voltaje máximo de arreglo por entrada, y ya vamos a ver. Entonces, escojan cualquier panel, y ya después pasamos a esto. Aquí hay una realidad, y es que esta herramienta está diseñada principalmente para el desarrollo de proyectos en Estados Unidos y en Europa, no para Latinoamérica. Creo que la nueva versión va a estar más enfocada en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Los fabricantes, por ejemplo, se han dado cuenta que el mercado latinoamericano y particularmente el colombiano es muy diferente a lo que se encuentra en Estados Unidos y en Europa. ¿En qué sentido es diferente? Que acá encontrar una red que funcione a 440 es muy escaso, o encontrar una red que funcione a 600 voltios es muy escaso, 800 es muy escaso.
Entonces los fabricantes en Europa, pues las potencias inversores de más de 25 kilovatios los acaban en esos voltajes todos grandes, como con un enfoque muy industrial europeo, pero acá no, entonces siempre tocaba utilizar transformador. Ya los fabricantes están sacando acá voltajes, inversores de alta potencia y bajo voltaje. Eso tiene una implicación y es que saca un corrientazo el berraco y uno le toca utilizar calibres más gruesos y las pérdidas ómicas van a ser significativas. Desde que uno no haga un buen dimensionamiento, pues sí le puede salir costoso el cableado, pero digamos lo que se acomoda mejor al mercado colombiano. Entonces, por la misma razón, no estaban acá, entonces yo los creé, pero ustedes escogen acá cualquier cosa y se van a dar cuenta que yo los creé porque aparecen así en negrito. Entonces, este es el de 36, este es el CPS, SSA 36KTL, SA, que es para acá. Lo que es desde el 2003 es pura paja, sino que yo cogí otro inversor que había ahí y lo modifiqué. Si ustedes no encuentran el inversor que ustedes quieren, ustedes pueden cambiar aquí todos los datos, modelo, fabricante, y cambian acá la información, que eso sale en la ficha técnica del panel, del inversor, y la ponen acá, ¿cierto? Entonces, como yo ya hice ese trabajo, van a ver que acá hay unas características. Entonces, voltaje MPP mínimo. Bueno, acuérdense que los MPPs es como el máximo en PowerPoint, y si le agregan una test tracker, entonces es como cada una de las entradas que tiene el inversor. Los inversores normalmente no tienen una entrada porque yo no voy a querer conectar todos los paneles juntos, sino que los voy a querer como subdividir porque pueden tener diferentes condiciones de orientación o de inclinación o de sombreado. Entonces para mí es conveniente tener distintas posibilidades de configuraciones porque me permite optimizar el sistema. Por ejemplo, si ustedes quisieran techar toda su casa, estoy seguro que el techo de toda su casa no está orientado hacia el mismo lado. Entonces es conveniente pensar en que van a tener distintas entradas porque todos los paneles que van así los van a poder conectar de una entrada y todos los que van así los van a poder conectar de otra entrada. ¿Sí? Eso es claro. Entonces, pero miren que esto es importante porque hace parte de lo que yo les decía ayer, que uno no puede subdimensionar mucho un inversor, porque si uno lo coloca por debajo del voltaje mínimo, que son más o menos 4 paneles, y uno coloca menos de 4 paneles, quiere decir que no vamos a cumplir con ese voltaje mínimo. Lo maté. Torturando. Entonces, si no cumplimos con ese voltaje mínimo, muchachos, baila, porque el inversor sencillamente no cumpliría con las condiciones mínimas para entrar en operación. Bueno, pero lo más importante, corriente máxima por MPPT, 35 amperios. Esto es súper importante porque esto básicamente limita el tipo de paneles que yo puedo utilizar o la cantidad de paralelos que yo puedo hacer en un arreglo. Acuérdense que cuando yo hago un paralelo, digamos lo que yo tengo acá un conjunto de paneles, y las características de cada panel es voltaje, no voy a inventar cualquier cosa, ustedes van a creer, 50 volts, que es normal, y corriente nominal de operación, vamos a decir que es de 15 amperios, cualquier cosa, ¿sí o qué? Esto da un panel como de 700 y pico, no, hagamos más bien como esto de 35, ¿sí o qué? Entonces, como son de 35, si nosotros multiplicamos eso, pues nada más o menos un panel de 400 watts, que es más o menos lo que uno busca, pues como de 400, 500 watts, es más o menos lo que uno busca, como que sea realista. Y bueno, 35 volts y 15 amperios. Entonces, si yo hago un arreglo de la siguiente característica, pues voy a hacer, no, muchachos, entonces digamos lo que yo conecto todos estos en serie, ¿cierto? Y todos estos en serie. Entonces, acá la salida de este conductor, el voltaje, como yo sumé 4 paneles en paralelos, el voltaje va a ser igual a 4 por 35. Aquí tenemos 140 volts a la salida de este conductor. Y la corriente, como cuando nosotros conectamos o hacemos una configuración en serie, la corriente no se suma, sigue siendo de 15 amperios. Pero acá, digamos lo que yo tengo las mismas condiciones. Entonces, tengo 140 volts y 15 amperios. ¿Sí o qué? Cuando yo una estos dos en un paralelo, porque ahí lo que estoy haciendo es unir estos dos en un paralelo, acá a la salida yo ya estoy sacando 30 amperios y los mismos 140 volts, más o menos. El string es el conjunto de paneles que están conectados en serie. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, que se me vaya al lado.
la barrita. Esto que nosotros tenemos acá es un streamer. ¿Listo? Que es el número de arreglos que yo tengo en serie. O el número de arreglos que yo voy a conectar a una entrada. Por lo general ya los inversores mismos hacen los paralelos a la entrada, entonces uno no hace esto que yo les estoy mostrando acá, que es como armar el paralelo en el cableado, ¿cierto? Que es esto que está acá, sino que ya se hace directamente en el inversor. Ahorita les muestro pues como foticos para que tengamos esa referencia. Entonces, precisamente miren que si yo tengo este inversor que máximo la corriente es de 35 amperios, yo ya no podría armar otro arreglo en paralelo. O sea, yo a esto yo ya no le podría sumar otro conjuntico de estos porque ya aquí lo quemo porque ya pasaría a 45 amperios y aquí ya se me quemó el inversor. ¿Sí o qué? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este inversor con estos paneles máximo me soporta un paralelo por entrada, por MPPT. ¿Queda eso claro? ¿Sí o qué? Y máximo, ¿cuántos paneles en serie me puede soportar? Ah, como el voltaje máximo que tiene esto es este de 750, aunque por acá debe decir algo como 800, no, bueno, voltaje MPPT máximo es 750, entonces yo máximo por string podría conectar 750 volts por 35 volts. ¿Cuánto me da eso? Bajita la mano me da 20, 21, porque con el 22 lo pasaría, ¿sí o qué? Entonces yo aquí podría armar dos paralelos o un paralelo entre 21 paneles. O sea, 21 y 21. Aquí podría tener 21 y 21. O sea, que máximo por cada MPPT yo podría conectar 42 paneles. ¿Sí o qué? Eso van a ver que después llega el software y me dice cuánto puedo conectar por entrada y todas las vainas, pero es más o menos para que entiendan cuál es la lógica. Entonces, siempre esas son las dos limitantes. No pasar la corriente máxima ni el voltaje máximo, y esto es del inversor. Normalmente si uno cumple con eso no se tiene que preocupar por las características del panel, que cuál es el calibre del cable del panel, ni ninguna de esas cosas. El cable solar pues es diferente al cable normal, pero digamos lo que eso ya es cuando uno entra un poquitico más en el diseño y se da cuenta de que precisamente el de 4 milímetros soporta algo, el de 6 milímetros soporta un poquitico más y vos estás manejando voltajes más altos, entonces casi que uno define con él. Pero hasta ahí, ¿sí o qué? Entonces, digamos lo que nosotros utilizamos el inversor, miren que es un inversor con 4 seguidores MPPT. ¿Optimizador es un equipo? No, no, no para nada. Pues los inversores optimizan la generación con base en esa tecnología que es MPPT, que es básicamente, son algoritmos para tratar de identificar lo que está pasando al interior del panel y al interior de los conjuntos de paneles para tratar de maximizar la energía que son capaces de extraer. Entonces, bueno, como nosotros sabemos que vamos a ver si esto es verdad, como nosotros sabemos que por cada MPPT yo puedo utilizar, bueno, espérense que aquí no habíamos visto las características de este, bien, miren que la corriente es 13 y el voltaje es 45, ahí la embarré, pero vamos a ver cuántos me da. Entonces, de acuerdo con la corriente, yo podría armar paralelos por cada MPPT, es decir, yo podría armar 8 cadenas sin ningún problema, ¿cierto? Porque 8 cadenas, recordemos, son 4 MPPTs y como por cada MPPT puedo armar un paralelo porque no me paso de la corriente máxima, entonces lo puedo hacer, ¿cierto? Y de acuerdo con esto, como les enseñé, el voltaje máximo es el de circuito abierto, entonces cojamos 750 y dividámoslo entre 45 o dividámoslo entre 50 y nos ahorramos un cálculo. Entonces, en teoría, yo podría colocar 15, ¿sí o qué? Máximo 15 por arreglo, por serie. Entonces, subamos esto a 15 a ver si es verdad. Tan, 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 tan. ¿Qué pasó acá? Sí. Espérense. ¿Será que tiene que ser 30? Muchachos, algo hice mal. Sí, desde un principio. Miren lo que pasó acá. Miren que aquí pasa algo.
Y se cambió, pero es que me cogió dos inversores. Muchachos, porque si tengo 16 por 8, 128 por 5. Ah, sí, señores. Ya vamos a ver que todo esto tiene mucho sentido. Entonces, esto sería lo máximo. Miren acá esta alerta que aparece acá, que dice que el conjunto, el voltaje a circuito abierto a menos 10 grados centígrados es mayor que el voltaje de entrada máximo absoluto del inversor, porque ya a partir de ahí la cago. En 15 no la cago. ¿Sí o qué? Pero miren que me dice que la potencia del inversor es muy baja. O sea, yo acá estoy sobredimensionando la proporción de la P nominal con respecto a la P del inversor es supuestamente 6,96. Entonces yo lo que tengo que hacer es reducir el número de cadenas, aumentar el número de cadenas y reducir el número de paneles por cadena, a ver cuándo llegue. Y este sistema está completamente desbalanceado. Bueno, entonces miren que lo que hicimos acá es... Hay algo que no me está cuadrando. Bueno, vamos a utilizar si tenemos 7 por 4, en verdad la potencia que tenemos ahí es de potencia PV máxima es de 14, y por qué me está diciendo que esa proporción está así. Uy, no, muchachos. Ah, es que mira, esta potencia del inversor utilizada. Ya. Lo corregí. Ya sí, señores, qué pena con ustedes. Aquí hay un problemita y es que el número de entradas MPPT que estaba acá lo había dejado en 1, entonces era como si solo estuviera diseñando una de las entradas y la idea es diseñar de una vez todo el inversor. Entonces vamos a utilizar todas las entradas del inversor con estas características. Entonces acá en teoría sí me dejaría hacer lo que yo les estaba diciendo en un principio. Y miren que, por ejemplo, si yo pongo 8 cadenas, ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo un paralelo por cada MPPT y cada una la pongo de 10 paneles, no me saca ninguna alerta, me dice que la proporción de la potencia nominal con respecto en paneles, que es esta potencia de PV nominal, versus la potencia EPB máxima, que sería 36. Si nosotros hacemos este cociente, la proporción de P nominal sería de 1,16, o sea que nosotros solo estamos sobredimensionando el inversor un 16%, lo cual es bajito. ¿Listo? Entonces uno podría llegar tranquilamente y tirar esto para arriba, y miren que él dice, la potencia máxima del conjunto es mayor que la potencia PV de entrada máxima permitida al inversor, es decir, 42 kilovatios por inversor. Eso es información no significativa, porque esto no necesariamente es verdad. Uno puede conectar cuanto quiera al inversor, dependiendo desde que no sobrepase las condiciones de voltaje y de corriente. Entonces, digamos lo que aquí nosotros tendríamos un sistema que estoy montando, 44 por 36. ¿Cuánto era lo que estábamos queriendo montar? De acuerdo con este ejercicio. Si estábamos en esto, acuérdense que esto eran dos inversores de 36, entonces esto quiere decir que es dos arreglos de paneles por 42, entonces yo necesitaba montar 42, devolvámonos acá, y aquí estoy montando 44, entonces me puedo relajar un poquitico y montar los de 10, no me dio, entonces montemos un arreglo menos y montemos más paneles, y esto se vuelve un arreglo completamente iterativo. Miren que aquí ya sí llegué a 42, que era el objetivo, o sea, con 7 cadenas de 12 paneles, llego a 84 módulos que me terminan asignando una potencia de 42 kilovatios pico. Listo. Entonces, esta partecita se vuelve muy iterativa. Lo ideal con esto es que uno tenga casi que el diseño listo y simplemente llegue acá, escoge paneles, escoge el inversor que ya había escogido y lo ponga acá, porque la ventaja que tiene el PVSys es la simulación. Pero nosotros para poder simular tenemos que tener primero nuestro sistema bien montado. Entonces, hasta acá pone una alerta, pues saca como una alerta que dice el conjunto tiene 7 cadenas para distribuir en 4 entradas MPPT, y ya uno llega y le dice, pues sí, es verdad, pero no hay ningún problema. Entonces miren que ahí estamos cumpliendo completamente con estas condiciones, porque tenemos un arreglo de 42 kilovatios pico, o en DC como se le conoce, y un inversor de 36 kilovatios, que sería la potencia del sistema naciente. Continuemos, entonces le damos OK porque nuestro sistema ya está, la alerta nos la saca, pero eso no importa. Entonces miren que ya por acá
empiezan pues a salir otras cositas. Importante, este módulo de pérdidas detalladas. ¿En dónde hay pérdidas en un sistema? Por todos lados. Hay pérdidas porque se calienta el módulo, pérdidas ómicas, hay pérdidas por suciedad, hay pérdidas por todos lados, ¿cierto? Entonces, básicamente, uno desde este módulo es que controla verdaderamente qué variables van a influir, porque no todos los sistemas se ven afectados por las mismas variables, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un sistema que esté en Santa Elena, donde no haya carretera o donde no haya fuentes de polvo ni nada, pues no se va a ver fuertemente afectado por suciedad, versus que uno que esté en toda la Guayabal con la 10, donde pasa una cantidad de carros contaminantes, en la Oriental con la playa, las pérdidas por suciedad pueden ser significativas, y estimar esa cantidad de suciedad que se va depositando en los paneles al cabo de cierto tiempo es difícil. Pero entonces empecemos por este parámetro térmico. ¿Qué influye mucho acá? Normalmente el panel se va a calentar, ¿cierto? Porque parte de la radiación que él no es capaz de convertir en corriente eléctrica la convierte en calor, en pérdidas por calor. Pero esto depende de cómo estén organizados los paneles, o sea, porque normalmente un panel que esté, por ejemplo, o un conjunto de paneles que estén en un parque solar, tiene una característica muy favorable, y es que están muy levantados sobre el piso. Entonces el aire puede circular tranquilamente por debajo, y el aire mismo es el que va a regular la temperatura del panel. Cuando uno hace instalaciones sobre techo, también suele dejarlo como unos 10-15 centímetros por encima del techo, entonces eso es como si fuera semi-ventilado, y por eso es que uno, o semi-integrado, y ese es el que uno pone acá. Entonces módulos libres es el de un parque solar, para que se hagan una idea. Semi-integrado con conducto de aire detrás es el que normalmente uno hace, e integración con respaldo totalmente aislado es como, no sé si ustedes han visto unos sistemas que se ven como si fuera parte del techo, no el solar roof de Tesla, pero otros sistemas que uno va a ver y se parecen literal como si fueran tejas integradas. Entonces son sistemas que el respaldo está totalmente aislado, entonces uno no puede contar con esa refrigeración. Dependiendo de lo que ustedes escojan, miren que el factor por pérdida constante cambia, varía, y los módulos libres son los que mejor terminan teniendo pues como esa característica. Pérdidas ómicas. Aquí viene un paréntesis bien importante, y es que las pérdidas ómicas ocurren tanto en AC como en DC, pero digamos lo que a uno le interesan las de corriente continua, las de corriente directa, porque las de corriente alterna son después del inversor, y muchas veces los negocios uno los hace con la cantidad de energía que sale del inversor, porque para uno muchas veces no es problema o no es responsabilidad de uno lo que pase del inversor para allá, porque si yo pude colocar el inversor acá, pero el sistema entrega a 500 metros o algo por el estilo, muchas veces termina siendo problema del propietario del sistema o del cliente final, porque uno no puede controlar esas variables en ocasiones. Entonces acá ustedes lo que ponen es, o pueden poner el valor por defecto, o pueden poner unas características como de computación detallada, y se pueden poner a calcular los calibres de los conductores en DC, del cable solar y toda la cosa, y terminan llegando pues a que la pérdida fue tanto. Utilicen un valor por defecto, y normalmente está bien, porque estos valores por defectos de PVC son que han cogido una cantidad muy grande de proyectos con características similares y tratan de sacar un valor por defecto que está bien. Las pérdidas por corriente alterna después del inversor, dicen que por eso es que es tan importante, normalmente no las trae incluidas por defecto, porque no es una pérdida del sistema, sino que es una pérdida de la red, por así decirlo. Pero uno la puede utilizar porque es bien importante, porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que recorrer una distancia de 100 metros y utilizáramos un calibre de, qué sé yo, de 35 milímetros cuadrados, que esto pues no son las unidades que uno normalmente utiliza en cableado de corriente alterna, porque uno utiliza número 8, número 6, número 4, un 0, dos ceros, 250, esas cosas. Pero miren que las pérdidas por tener que recorrer esta distancia con esta corriente, que es la que está saliendo del inversor, a este voltaje, son del 5% prácticamente. Entonces sí que es importante tenerlo en cuenta, por más que no sean responsabilidad de uno, porque le terminan dando pues como una información delicada de relevancia e importante al cliente. Dejémoslo así, para que tengamos esas pérdidas. El tema de energía reactiva es un rollo.
normalmente los sistemas solares generan esa activa. Entonces, si uno está desarrollando un proyecto para una industria que normalmente tiene penalidades por reactiva, lo que va a pasar es que la penalidad va a tender a aumentar, porque uno va a reducir significativamente el consumo de activa, entonces la proporción del consumo de reactiva sobre la activa va a ser mayor y te van a cobrar más. Eso es un cuento aparte, eso es muy de electricista, porque eso se controla con un banco de capacitores o de condensadores, y es una solución de ingeniería muy buena que se debería hacer antes de montar energía solar, y no solo por no pagar, sino por el beneficio de las máquinas. Pero sí, es un tema que es importante siempre tener en cuenta, porque uno le genera un ahorro por un lado, pero puede que el cliente termine pagando más por el otro. Calidad del módulo LEED, esto es degradación inducida por luz. Si utilizamos la por defecto es un 2%. Ustedes van a ver que en la ficha técnica de los paneles prácticamente dice que el primer año pierde el 2%, y es por esto. Es porque el silicio, una vez es expuesto por primera vez a la energía, al sol, como que se quema. Es una forma, pues se degrada la capa superior y entonces no es capaz de absorber tanto como se supone que debería, pierde un 2%. Ahorita las nuevas tecnologías de paneles, por ejemplo las de Longi, tienden a no incluir esto, sino que tienen una pérdida constante por año. Y la calidad del módulo, la pérdida por eficiencia del módulo, esto es algo que ocurre año a año, normalmente puede ser del 0.5, 0.55, depende mucho del fabricante. Y bueno, hay unas pérdidas de potencia en el MPPT por desajustes de los módulos, porque como nosotros tenemos un conjunto de módulos tratando de operar bajo las mismas condiciones, la realidad es que eso no siempre va a pasar, entonces hay un mismatching o hay esos desajustes. Entonces, ese desajuste o ese desfase en la generación de un panel con respecto al otro o entre los paralelos al llegar al inversor termina siendo como un factor de pérdidas que es pequeño, pero que aguanta. Pérdida por suciedad. Si uno asume la por defecto, como esto está orientado muchas veces a parques solares, es grande. El 3% es una pérdida por suciedad significativa. En residenciales tiende a ser del 1%, en comerciales del 2%. Esto es muy de escalas comerciales porque la arena pues, se deposita fuertemente, incluyámoslo. Pérdidas IAM, estas ya auxiliares y todo eso, honestamente yo nunca las pongo porque ahí ya no tiene como mucha relación. La de indisponibilidad es cuando ustedes estén haciendo, es muy importante, es cuando ustedes estén haciendo un análisis financiero, porque básicamente si ustedes cada año le tienen que hacer un mantenimiento y el mantenimiento dura una hora y durante esa hora ustedes van a desconectar el sistema y tiene que ser al mediodía, pues va a haber unas pérdidas por desconectar el sistema, por no tenerlo en funcionamiento. Y bueno, ok, y se puede establecer aleatorio, vean que esto es demasiado completo. Autoconsumo y almacenamiento no están pues como disponibles acá porque o no tienen tanta aplicación. El autoconsumo es también más para un modelo financiero porque dependiendo de qué tanta energía vos te consumas directamente o exportes, digamos lo que el comportamiento de la inversión va a ser diferente. Y bueno, y esto es bien importante. Este es algo que se conoce como el comportamiento del sol a lo largo del año. Y yo quiero que ustedes vean es que, por ejemplo, estas líneas, este circulito que está acá, define de alguna manera, bueno, ¿no? Esto define de alguna manera el sol, aquí azimut, o sea, más o menos, uno cree que el sol siempre sale por el oriente, ¿cierto? Pero por la misma razón que habíamos dicho ahorita, de que la Tierra tiene una inclinación, su elipse, y el ángulo también de rotación es diferente, el sol a lo largo del año se mueve. Entonces, si bien sale casi que por el oriente y se esconde por el occidente, entre el oriente él tiene un pequeño rango dentro del cual se mueve. Y en el occidente cuando se oculta también tiene un pequeño rango dentro del cual se mueve. Y cuando nosotros miramos para arriba, resulta que el sol en todo el año no siempre está acá encima de nosotros al mediodía, sino que puede estar más a la derecha o más a la izquierda, lo que quiere decir más hacia el sur o más hacia el norte. Entonces, esto prácticamente define la trayectoria del sol a lo largo de todo el año, ¿cierto? Entonces, quiere decir que a las 7 horas, si nosotros analizamos a las 7 horas, a las 8 horas, a las 9 horas, y estas líneas son varias partes del año. Ahorita lo vemos que eso se ve mejor en otra cosa, pero es importante. Y sombreado cercano. Aquí es donde viene, bueno, entonces, lo de horizonte, como les digo, no se preocupen porque si uno mete sombreados cercanos, van a ver que el horizonte se construye prácticamente automáticamente. Entonces, en sombreados cercanos,
nos metemos y lo que pasa es que ahí lo que uno va a hacer es que, bueno, entonces como yo tengo obstáculos en determinada parte y yo quiero ver qué pasa, que es que mi casa está al lado de un edificio de 5 pisos, entonces yo quiero ver qué tan rentable va a ser o qué tanta energía va a poder generar, entendiendo que el sol se mueve y que es muy difícil tratar de representar esos sombreados y ver cuánto es la pérdida para ver si el proyecto sí vale la pena o no vale la pena. Entonces acá es donde vale la pena, más para decir, vale la pena construir la perspectiva o hacer el modelado 3D del modelito que nosotros queremos hacer. Entonces, construcción de perspectiva. Importar, ahorita vemos cómo se hace. Entonces uno llega acá y uno dice, profe, pero entonces, ¿para qué vamos a utilizar SketchUp si tenemos todo esto y toda la cosa? Y ustedes van a ver esta herramienta lo más bella del mundo. O sea, esto es lo menos intuitivo. Ustedes quieren tirar algo y la embarran, los ángulos no coinciden. Entonces, si bien esta es la herramienta de modelado que tiene PVSys, deja importar cosas de SketchUp. Y SketchUp, yo creo que todos de alguna manera hemos tenido un poco de relación con esa herramienta, o si no es una herramienta mucho más intuitiva, entonces nos vamos a ir para SketchUp, para que veamos un ejemplo. Entonces vamos a abrir SketchUp. Mientras abrimos SketchUp, voy escuchando sus preguntas o sus inquietudes y continuamos. O va quedando todo claro, 10 de 10, 5 estrellas. No, yo creo que se aprende uno después viendo la grabación y Y así, practicando. total. No, el software es así, pues, o sea, uno creer que aprendió viendo desde el primer video, no. El objetivo de este más que todo es que veamos pues como un ejercicio guiado y sobre todo las aplicaciones que, pues las correcciones que uno debía hacer para los sistemas que usualmente uno hace acá. Por ejemplo, lo de la radiación, por ejemplo, lo de los ángulos, por ejemplo, lo de construir esto en SketchUp. Es como que ustedes entiendan bien cuál es el conjunto de herramientas que le permiten a uno diseñar tranquilamente en PVSystem. Entonces miren que, por ejemplo, acá hay un montón de modelitos pues, que ya se habían hecho como para estas cosas, pero vamos a hacer un modelo desde cero para que ustedes vean cómo funciona la cosa. Ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, normalmente SketchUp tiene una especie de simulador de sombras, pero eso no es nada comparado con lo que uno puede hacer, pero digamos lo que normalmente eliminemos a Lisa. Esta hija se llama Lisa. No, sí, recordar eliminemos a Lisa. ¿Sí o qué? Y digamos lo que la realidad es que, no sé, importemos primero que todo un sitio, geolocalización para que hagamos un ejemplo. Fácil y rápido. Estos son buenas herramientas. No, parcero, es que para parar. Esto me va a pedir iniciar sesión. Pero si ya estoy en. Pero ya hagamos esto. Cierro yo ya ni entrando. Hacia muy con Google. Ya. 3 extensiones listas para ser actualizadas. No. Listo. Entonces ya en teoría me debería dejar hacer la geolocalización. Y todo sale bien. Eso. Entonces digamos que nos vamos para un proyecto, qué sé yo, que nos inventáramos. Para el tesoro que en estos días, el tesoro tiene paneles, pero nosotros estamos como peleando por la parte de la torre médica. Entonces vámonos para un caso de tesoro. A la pocha, la superior, acá. Entonces el tesoro. Bueno, miren, todo esto que se ve acá son paneles del tesoro. Pero nosotros estamos peleando acá por torre médica. Entonces digamos lo que queremos es que seleccionemos esta región. Miren que eso pues es como bien chévere, se deja como trabajar bien y ya van a ver cuál es el objetivo. Entonces yo le voy a importar y él al importar el sitio pues básicamente como que me monta una imagen, entonces me permite a mí con cierta facilidad
hacer el hacer pues como el diseño del sistema. Entonces básicamente lo que yo quiero, aquí va a haber cositas que me van a salir mal, pero lo que yo quiero es, por así decirlo, crearme, montar un sistema acá, pero yo tengo dos edificios acá que me hacen mucha sombra. Entonces empecemos dibujando un rectángulo sobre los cuales yo quiero poner los paneles. Tengo que hacer un rectángulo perpendicular a la vista, ¿sí? Una cosa. Y ese área, entonces yo la selecciono y la herramienta, la otra herramienta que yo les había pedido que ustedes descargaran son este conjuntico de herramientas que está acá. Estas son las de Skeleton. ¿Qué es lo que hace Skeleton? Skeleton permite agregar paneles de una manera muy fácil que después PVCist es capaz de reconocer y agregar paneles con dimensiones específicas que ustedes pueden modificar y todo eso, entonces se vuelve muy versátil. Entonces lo que ustedes hacen es que seleccionan la superficie sobre la que quieren colocar paneles, ¿cierto? Le dan acá en el simbolito del panel, miren que esto es una celda fotovoltaica, escogen el tipo de panel, aquí él tiene una base de datos pero que es sumamente desactualizada, pues, porque los paneles son todos chiquiticos, entonces eso es muy pelle, le dan cambiar en la base de datos, cogen la del usuario, que ahí es donde están los que ustedes han metido, cerramos acá, y miren que aquí ya hay otros paneles, entonces hay unos de 450, de 540 que yo he metido, utilicemos este. Listo. Y miren que él automáticamente carga las características de este panel, las dimensiones, el espesor, la potencia, el peso. Y básicamente, uno acá lo que le dice es el máximo número de paneles, desde que lo pueda. Nosotros ya habíamos dimensionado y como queríamos montar 42 paneles, 42 kilovatios pico, y eso era más o menos 84 paneles, entonces digamos 84. Y ya. Y le damos ahí y veamos a ver qué pasa. Entonces le di 84 y me dijo que para ubicar 84 los tenía que poner ahí. Ah, muy bien. Yo puedo coger y mover esto sin ningún problema a una zona donde no tenga tanta sombra. Sí, ok. Y si yo quiero, pues aquí porque estamos de afán, ya cuando uno esté con todo el tiempo del mundo, uno llega y uno dice, ah, no, pero es que yo, esto también, yo había dicho que le iba a dar un ángulo de, cojo esta cara para que nos deje. Y yo le iba a poner un ángulo de, como estamos en Medellín, de 7, como estábamos en La Guajira, de 11. Entonces de 11 y ya el sistema me quedó más o menos inclinado, ¿sí o qué? Entonces bueno, hasta ahí todo bien. Pero para lo que más sirve esto es para lo siguiente. Estos paneles van a quedar pegados y no me va a dar problemas después, pero bueno, no va a estar. Entonces podemos eliminar ya esa superficie, lo que sea, los vértices. Y lo que vamos a hacer ahora es crear los edificios para que podamos simular el sombreado. Entonces hagamos un edificio de estos como si estuviera acá. Tan, tan, y hasta acá. Y creemos este otro edificio. De cualquier forma, me perdonan lo machetero, pero es para que alcancemos a ver todo en este momento. Entonces, con esta herramienta que es como de extrusión o de empujar o tirar, yo cojo esta superficie y digamos, lo parece ese edificio era como de 10 pisos y cada piso tiene aproximadamente 3 metros, échele 30. Pero este era como de 20 y como cada piso tiene, échele 60. ¿Sí, okay? Entonces miren que ahí de alguna manera lo que tenemos es un poco un modelo más realista de dónde van a estar mis paneles y en dónde tengo yo los obstáculos para que después cuando modelemos que porque el sol viene hacia acá y toda la cosa, cómo es que va a pasar precisamente la sombra. Si nosotros quisiéramos ver cómo serían las condiciones de sombreado así como está, con el SketchUp, vengan, déjenme, ya miro algo, a ver si esto está dando. Y sombra. Ah, bueno, sí. Entonces, ahí. Lo que me está dando. Bueno, a ver. Si lo muevo esto. No, pues no me está poniendo ninguno de ellos como obstáculo. Y lo está haciendo sobre el plano. Bueno. Después cacharramos más con SketchUp. Y disculpan, pero como si solo me estuviera diciendo la sombra de estas caras, ¿no? Todo me lo pone igual de sombreado. Yo no sé. Bueno,
Entonces, lo importante, lo que tenemos que hacer con este modelo es exportarlo como un modelo 3D con unas características que son 3DS. Guardemos esto en escritorio, guardemos sin título 3DS y le damos a exportar. Y todo súper. Y lo que hacemos de ActiveSys es que en donde estábamos en el modelado, en la construcción de escena, le damos archivo, importar escena 3D, y ahí me va a sacar este cuadrito y yo voy a escoger el escritorio, este que habíamos puesto de sin título, le vamos a dar a abrir y pillen que acá lo que pasa es que en el resultado que él me pide importar, lo primero que él me pide es que la unidad en la que yo hice el modelo la ponga acá para que él sepa cómo interpretar esas distancias. Y ahí me dice metros, centímetros, lo que sea. Entonces estaban metros, porque yo había escogido metros. A ver, que hay una pregunta. Para descargar el software me dice que una prueba gratis por 30 días. ¿Hay que comprar el software? No, puedes utilizar esa prueba gratis por 30 días sin ningún problema. No meta la tarjeta de crédito que después por ahí se le va todo el salario. Solo debe aceptar y ya. Entonces, los objetos FB, precisamente esa es la ventaja de utilizar SketchUp y Skeleton, y es que me deja utilizar acá, ya seleccionar el Longi de 540, que era precisamente el panel que yo había creado y todo eso, para que él me lo reconozca como objetos fotovoltaicos. Y el resto de cosas él me las va a reconocer como objetos que me pueden hacer sombra. Ya yo le doy OK. Aquí vamos a ver que va a haber un problema, y es que en algún momento, como los paneles se tocan, pues miren que los paneles tienen como cierto distanciamiento acá, pero acá no. Entonces esta vaina va a joder, pero bueno, ahorita o la corregimos en el SketchUp si nos queda tiempo, pero por lo menos para avanzar en buena parte acá. Y seguimos. Entonces miren que campos FB, si yo me voy por acá, miren que si voy seleccionando cada uno, él me va, pues él me va diciendo que este es este, este es este, este es este, este es este, tanto. Acá hay un montón de objetos que corresponden como al marco y otras características del panel que yo tengo que borrar porque si no me va a decir que se cruzan y que bla bla bla. Entonces lo seleccionan y le dicen suprimir objeto. Y miren que lo que pasa es que ya los paneles quedaron como sin esa estructura negrita que tenían detrás y ya el modelo va a funcionar mejor. Y estas otras cosas, miren que esto es muy chévere porque ya estos objetos sí van a estar ubicados en determinado punto que me van a ocasionar problemas y me van a ocasionar sombras. Esto es lo que él va a hacer. Entonces yo ya lo puedo poner con un acabado de vista realista, ¿cierto? Para que veamos los cuerpos sólidos y las caras de los paneles, o lo trabajo en el de modelado, ahí, en el de... muchachos, la embarramos allá. Listo. Entonces, algo que siempre hay que hacer acá, muchachos, es que hay que girar esto, porque esto importa al modelo muchas veces como le da la gana y no termina coincidiendo con la orientación. Entonces miren que más o menos en el mapa, más o menos en el mapa, bueno, este está bien. El norte está hacia allá y el sur está hacia allá. Veamos a ver si esto nos coincide con el mapa. O sea, el norte está hacia donde está este edificio y el sur está hacia donde está este edificio. Y miren que está completamente girado, porque en este modelo, antes esto está hacia el oeste y esto está hacia el este. O sea, esto debería estar este para acá y este debería estar este para acá. Entonces seleccionemos todo, seleccionemos absolutamente todo acá. No se puede seleccionar como dando clic en el modelo, sino que seleccionamos dejando Shift hundido, y miren que se me seleccionó todo, y le vamos a dar en esta herramienta de girar selección. Cuando le damos girar selección, ahí es donde vienen tantas cosas a las que hay que pararle bola, y es objetos de la escena, perdón, en herramientas, esperen si yo me acuerdo cuál es el que hay que darle, porque edición de la zona, sí, edición de la zona, muchachos, ay, a ver si ustedes me ayudan, porque es que básicamente lo que uno hace es que cuando uno le va a dar girar, uno después le da como girar sobre su propio eje o girar sobre el eje de la escena y ahí es donde todo se va a la mierda. Entonces, bueno, volvamos a seleccionar. Y aquí cuando le damos en herramientas, mover y rotar, bueno, sí, no lo voy a encontrar. Bueno, entonces, orientación, girar alrededor de origen propio, origen de la escena, origen del primer objeto. Siempre origen de la escena. Eso les va a permitir que cuando giren todos completos. Si ustedes les dan origen de la escena, es como si cogieran esta hoja que está llena de personajes y la giran toda completita, que es lo que queda. Si ustedes le dan origen propio o esas cosas,
coge cada una de esas cositas y gira la base, pero cada uno de estos gira sobre su propio eje. Entonces se vuelve un enredo, la cosa más impresionante. Esto no lo han podido terminar de inventar, o yo no lo he podido terminar de entender. Pero bueno, entonces, o si nosotros sabemos el azimut, también podemos girar el azimut, pero es que hay que entender que este es de la cena. Como ya que le dimos origen de la cena, es muy fácil, pues ya si lo podemos hacer manualmente acá, y miren que todo se gira. Si yo le doy otra cosa, esto se va para otro lado. Entonces miren que básicamente lo que nosotros teníamos que hacer era girarlo casi 90 grados. Ahí está, y ya el edificio grande me quedó hacia arriba, ¿cierto? Y el edificio gordo me quedó hacia abajo, o sea, de acuerdo con lo que nosotros teníamos en ese momento. Entonces ya, una maravilla, ¿sí o qué? Entonces ahí en teoría tenemos nuestro modelo ubicado como debería ser, con los obstáculos en donde deberían estar y nuestro elemento de paneles en donde debería estar. Entonces le damos cerrar escena porque logramos nuestro objetivo. Ahí pasó algo, y es la orientación del plano colector para los sombreados no coincide con la definida en los parámetros de orientación del conjunto FB. Por favor, corrija la escena de sombreados o actualice los parámetros de orientación. Por lo general, uno el modelado lo hace con más precisión que lo que había definido inicialmente, entonces lo mejor es darle a actualizar los parámetros. Pero acá es donde viene el enredo que les iba a decir. Dice, el objeto Longi 5408, phase número 1, está penetrando en el campo del FB Longi phase número 1. ¿Por qué está pasando eso? Si nosotros nos vamos a la construcción de perspectiva, es por esto que yo les decía, y es que estos dos paneles se tocan. Entonces, cuando él va a hacer el modelado, él no entiende que los paneles pues estén tocando. Entonces, lo que uno tiene que hacer es en esta parte de SketchUp, que habíamos hecho pues como lo del... Espérense, que yo borré algo que no se podía hacer. Entonces, borremos esto, ¿cierto? Y cuando le vamos a dar acá a crear los paneles, algo que hacemos, mantenemos el panel, ponemos máximo número de paneles, y lo que nosotros tenemos que utilizar es vertical gap, no, space between panels CSS y start components, denle acá un número. Por ejemplo, esto es como el número de filas, entonces démosle 6 y van a ver que ahí ya lo que se va a utilizar es que sí nos va a permitir pues como ese distanciamiento entre paneles. Le damos continue. Eso lo que siempre haga con esta herramienta. Entonces ahí perdonan, claramente la relación con esta herramienta no es la mejor. Pero bueno, entonces no le pongamos máximo y más bien definimos cuántos. Bueno, no, utilicemos 6 filas. Sí, ok. Fallo between paneles y utilizamos el máximo Ese es que yo creo que aquí no le había dado un número. Entonces utilicemos 6 y teníamos que hacer 84. Sí, 84. Vamos a ver si ya hacía. A ver, continúo. Eso sí. Y miren que aquí ya sí me puso como un distanciamiento entre paneles. ¿Listo? Más o menos. Entonces, ya aquí lo que correspondería es, vamos a hacerlo rápidamente. Movamos esto. Pues ya que aprendimos lo otro, no tengo que explicar. Movamos esto para acá. Creemos un par de objetos que nos hagan sombra. ¿Sí o qué? No sé. Qué bacano. Tiramos para arriba, este era como habíamos dicho de 60 metros, y este de 30, tiremoslos para arriba, guardemos eso o exportémoslo como cualquier cosa, en título 2, exportar, aceptar. Y aquí ya nos vamos para este modelo y vamos a darle archivo, importar, modelo 3D. Yo creo que si uno importa sobre esto, vamos a ver qué pasa. Escogemos la cara de los paneles, el modelo estaba en metros, sí señor. Sí, nos lo puso, qué bacanería. Bueno, entonces corremos todos estos que eran como los primeros, los problemáticos, hasta el primer, ¿dónde está? Hasta acá, hasta 64. Corremos todos estos. A ver si ya no nos pone problema. Y borramos todo esto. A ver si ya no nos pone problema. Y ahí sí tenemos un tremendo ejemplo porque tenemos sombra
por todos lados. Borremos estos que dicen location, eso no hace nada, ¿sí o qué? Y esto, borremos eso. Es como la base. Bueno, aquí como este objeto vamos a tenerlo que mover porque si no nos va a estorbar ahí. Y bueno, uy, dicen que ahí está bacano porque va a estar como full encañonado. ¿Sí o qué? Bueno, ahí me quedó plano. Espero que entiendan. Démosle a actualizar parámetros. Está confundido con muy cerca del... Ah, no, muchachos, esta ronda no va a dejar. Este fue el que ya habíamos completado. Está diciendo. Muchachos, esto, vamos a ver cuál es el 5405 con el 5460. Paciencia, muchachos. 5405. Ah, es que estos están. Ah, con razón. No, venga, vamos. Vamos todos estos. Vamos estos. Entonces, hagamos acá. Más inteligente. Por eso lo que vamos a tener que hacer es. Seleccionemos todos estos para que no me jodan. Los movemos porque vieron que esos eran los dos que estaban en contacto. Entonces, esas filas fueron las que me dejó por fuera. Muy desgraciado. Como era el edificio también. Tan. Ya casi vamos a acabar. Listo, y movamos estas cosas. ¿Sí o qué? Ya en teoría no se deberían tocar. Y ya eso no me debería poner problema. Entonces, vamos a cerrar escena. Eso. Entonces dice, la tabla de factores de sombreado no se ha calculado. ¿Quiere calcularlo ahora? Bueno, entonces momento que esto es un gran logro para mí. Respondamos una pregunta. Démonos ese premio. Profe, tan amable, ¿me puede recordar el indicador del área por metro cuadrado para la instalación de los paneles? No, esa constante de irradiación es la cantidad de energía que emite el sol que incide en la Tierra. Bueno, no, eso es como para... Es de la cantidad de energía que emite el sol la que incide en la Tierra. Esa es como la constante de radiación. El área por metro cuadrado para la instalación de los paneles es prácticamente ahorita, eso está muy relacionado con esa constante y es que si los paneles tienen una eficiencia de 20%, quiere decir que en general vos estás pudiendo explotar 200 vatios por metro cuadrado, que es el 20% de 1000, que es de toda la energía que incide. Esa es una forma de hacerlo. La otra que tú puedes hacer es, como normalmente de construcción, uno entiende como el área de incidencia de un panel, y el área de incidencia de un panel no es necesariamente el área del panel, sino el área que requieres en paneles, más dejar libre para caminaderos, para después hacerle mantenimiento al sistema. ¿Cuánto es eso? Por ejemplo, para paneles de 500 vatios, el área de ellos es como de 2.5, 2.6 metros cuadrados, pero uno dice que requiere 3 metros cuadrados aproximadamente por panel de 500 vatios aproximadamente, que ya es muy aspecto de instalación. El otro que tú estabas preguntando es muy aspecto de aprovechamiento del recurso, de capacidad de explotar el recurso. Entonces, bueno, para que le pongamos puntos a esto, ustedes van a repetir este video y van a ver la cantidad de burradas que cometí y la van a gozar y van a decir, cuánta bruto, como no había visto yo antes. Pero bueno, la idea normalmente con esto es que es muy provechoso, o sea, la bondad de esto está en modelar el sombreado, porque básicamente coge hora a hora de cada día del año en los que la posición del sol es diferente y en los que la sombra es diferente, y te saca un resumen para decirte, vea, ese sistema, como usted lo está diseñando, tiene una eficiencia general
del 78 o del 80 y pico por ciento, que si se acuerdan fue con lo que nosotros habíamos hecho el dimensionamiento ayer. Entonces esto es brutal, porque este es el que al final del día le dije, vea, usted hizo un dimensionamiento asumiendo una eficiencia, pero en verdad con todas estas condiciones y con todo esto la eficiencia del sistema suyo es del 60%. Uy, profesor, está por debajo de lo que usted había hecho ayer, que era lo mínimo que se podía presentar. Sí, pero es que ayer estábamos hablando de casos ideales del sistema sin tener en cuenta pérdidas por sombreado, por lucidez, cosas por el estilo. Listo, entonces vamos Melo, le damos acá modo de cálculo rápido porque tenemos afán. Eh, Utilizar en simulación sin sombreados lineales según cadenas de módulos puede ser. Esta es una buena, pero dejémoslo en sombreados lineales, ¿listo? Porque esto requiere otras cositas, después ustedes le cacharrean. Porque aquí lo que ustedes tienen que hacer básicamente es dentro del campo asignar cuáles paneles son los que van al MPPT1, los que van al MPPT2, los que van al MPPT3, mientras que esto es como en general todo el sistema, como si la afectación fuera proporcional. Es decir, si el 50% de los paneles están sombreados, en general el 50% del sistema dejó de funcionar. Espero que eso quede también claro. Le damos OK, sí, quiere calcularlo ahora. Entonces él saca unos factores de sombreado. Entendemos esto más o menos, pues, pero aquí lo que dice es como las pérdidas por sombreado. Y básicamente lo que te dice es cuando el sol está a una altura de 90 grados, o sea, cuando está directamente encima de nosotros, no hay pérdidas. ¿Por qué? Porque realmente está encima y los edificios están a los lados, ¿cierto? Pero entre más se acueste el sol, miren que, por ejemplo, dependiendo del ángulo que nosotros estemos del azimut, esto es altura y esto es azimut, depende de dónde esté el sol, hay sombra total, o sea, en estos a 50 grados hay sombra, menos sombra, menos sombra, menos sombra, poquito, poquito, mucha sombra, porque tenemos muchos edificios alrededor. Acá 80 grados es como el puntico en el que está libre, en el que está despejado, pero bueno, eso está bien, entonces cerramos. Y miren que ya todo nos aparece así, el sistema nos sigue apareciendo en amarillito, porque como sobredimensionamos el inversor y porque teníamos una alerta ahí, que volvamos a meter y nos acordamos que era la alerta, aquí decía, el conjunto tiene 7 cadenas para distribuir en 4 entradas MPPT, no nos importa, ¿cierto? Porque igual no estamos superando ninguna condición. Y ahora sí le damos ejecutar simulación, que es lo más lindo que tiene este software. Entonces ejecutamos simulación, y vean lo bonito que pasa acá. Esta es la que a mí más me interesa siempre, que es la porción de rendimiento, que esto es como la eficiencia. La que yo les decía que era el punto 8 entre el punto 75 y el punto 9. Esta es, pero nos dio punto 5. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos encañonados completamente, tenemos edificios por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces las pérdidas por sombreado, que son, digámoslo, que no son culpa del sistema como tal, sino que son culpa de la ubicación del sistema, hacen que esto decaiga tanto. Y miren que varía mucho dependiendo del mes del año. ¿Por qué? Porque como el sol se mueve entre todos esos edificios, hay meses en que yo tengo más sombra y tengo menos sombra. Entonces, si yo de verdad tuviera este sistema, que este sistema no lo vamos a tener porque pues uno no buscaría diseñar algo con estas condiciones, lo que uno haría es que para cuantificar la energía que yo podría generar, me devuelvo y ya no busco el objetivo con energía generada, pues, o conociendo la energía generada, sino que llego acá y digo, energía generada va a ser igual a la potencia de mi sistema, que yo había dicho que había puesto 42 paneles, 42 kilovatios en DC, por 30 días, por la radiación de Medellín, que es 4.3, por la eficiencia del sistema, que me dio 0,51. Y ahí es donde yo ya sí tendría la generación. Pero lo ideal es que nosotros lleguemos a un punto en el que esa eficiencia con la que hicimos el predimensionamiento sea la misma eficiencia o aquí sea mejor. Entonces, si ya llevamos esto acá a cálculos, entonces esto sería 42 por 30 por 4.3 por 0.51. Y eso me da que este sistema podría generar 2.760 y pico kilovatios hora al mes. Listo. Entonces, pero esto no muere ahí. O sea, normalmente cuando uno saca esto, uno imprime un informe, que esto es lo que vale plata, porque prácticamente esto es lo que lo exonera a usted de cualquier responsabilidad. Y usted dice, es que el que dice eso no soy yo, es el software. Y ahí uno ya tiene como 5 puntos más. Entonces, miren que es un sistema de potencia instalada de 42. Aquí están las características en general del sistema. Un poquitico. Parámetros generales, características del conjunto FB, pérdidas del conjunto, ¿sí o qué?
Aquí vamos a ver un gráfico que es muy bacano. Este es el de los edificios, pues que ustedes están viendo que está completamente encañonado. Estas que eran las curvas del sol, pues prácticamente ya lo que le dicen a uno estas curvas es que usted tiene pérdidas del 40, la línea que es como punteada con slashes largos, que es como esta, si no estoy mal. Que es como raya punto, que es esta, es la de las pérdidas del 40%. Entonces, ¿eso qué le está queriendo decir a usted? Que esta línea que es la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 es la de más afuera. Si usted con la 1, que es la del 22 de junio, a las 10 de la mañana, ya por este lado tiene pérdidas del 40%. O usted venía con pérdidas mayores, acá ya es del 40, acá abajo al 20, hasta tal. Entonces quiere decir que usted hasta las 10 de la mañana prácticamente tiene sombras, tiene muchas sombras. Esto se conoce como curva de isosombreados, precisamente acá lo dice, y le permite hacer como una interpretación a uno de cuánto están siendo las pérdidas por sombreado. Fíjense que las del mediodía, que es esta que está acá, es prácticamente la que no genera pérdidas, o sea, tiene muy poquitas pérdidas por sombreado. Aquí tenemos estas pérdidas pues como detalladas y en verdad cuál va a ser la porción de rendimiento y unas pérdidas, este diagrama de pérdidas es bien bacano porque te habla, te dice a vos en dónde es que se está perdiendo la energía. Entonces usted le incidía tanta cantidad de radiación, pero es que usted perdió 36.8% en pérdidas de irradiancia. 36.8, si nosotros le sumamos esto al 51 que nos estaba diciendo, más o menos da 80 y pico, que era la eficiencia que se supone que debíamos tener. Entonces, bueno, por acá llega, sigue la cosa y empieza a decir detalladamente cuáles son las pérdidas. Y ustedes ya empiezan a analizar todo eso, tantas cosas. Muchachos, si pueden hagan un ejercicio o cacharren, y si tienen dudas para mañana, sería brutal. Mañana es un capítulo que a mí me parece muy importante porque es el análisis financiero de estos proyectos. Entonces, básicamente es usted cómo dice que este proyecto es más rentable que seguir conectado a PM, pues que seguirle consumiendo energía PM, o cómo hace para usted después decirle a un inversionista, venga, juntemos la energía solar a esta persona, vendámosle la energía más barata, pero que usted y yo ganemos y él también gane, y que el único que pierda sea el que está metido en el mercado tradicional de la energía, que es demasiado interesante. Porque los negocios, pues, gana-gana, se dicen gana-gana porque los dos beneficiados están mirando a la cara, pero siempre tiene que haber alguien que deje de ganar. En este caso, ¿quién está dejando de ganar? El que se durmió y el que se confió del negocio, como tipo Blockbuster, como tipo los taxis contra Uber, como tipo 20.000 cosas que ya sabemos que están pasando y que nos podemos montar en el bus de la transición energética o quedarnos en el negocio tradicional. No siendo más muchachos, no por compartir. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? O como antes de terminar la clase, una pregunta, algo por el estilo. Profe, me habla Víctor. Adelante, dime, Víctor. Con respecto al error que salía o la anotación en amarillo con respecto a los MPPT, que decía que tenía 7 de 8. Sí, ¿Se acuerdan en el software? sí, señor. Cuando uno está haciendo arreglos, los arreglos tienen que ser simétricos, ¿se acuerdan? Tienen que ser simétricos, pero Sí, en mixto. Entonces lo que decía el software sobre 7 que tenía 7 es que está utilizando el séptimo MPPT lo está utilizando solo una de las a la mitad. O sea, eso se refiere al rendimiento del inversor, que tampoco, si dice que es del 98, va a ser inferior. Pero la realidad, Víctor, es que no es tan así. O sea, normalmente uno sí quiere, pues de hecho el mismo fabricante te va a compartir lo que normalmente nos pasa a nosotros el fabricante, que es José. Él te pasa a vos exactamente cómo se deben hacer los llenados de los inversores si no vas a utilizar todo. O sea, no es que esté mal.
es que muchas veces uno funciona con lo que tiene. Entonces, si uno solo puede utilizar 7, utiliza 7, el caso es utilizarlos bien. Entonces, normalmente esas alertas, lo que tú dices es verdad, uno los diseños debe procurar porque sean balanceados. Inclusive que es balanceados, que si uno va a hacer múltiples paralelos o múltiples condiciones, tratar de que siempre todos los arreglos tengan la misma cantidad de paneles. Eso es 100% cierto. Pero muchas veces uno no trabaja con condiciones ideales y esa es la advertencia que hace el software. Pero no trabajar con condiciones ideales desde que uno respete otras variables va a estar bien. Está. Pues me va a tocar buscarla. Inclusive, ¿sabes qué puede hacer muchas veces? Si uno quiere copar la otra entrada, uno puede utilizar splitters o yes, y recargar pues arreglos o para compartir la corriente y llegar a la corriente deseada del inversor. Pero son cositas que ya, digamos, lo que uno va teniendo que resolver sobre la marcha. Si alguien va teniendo otra duda, adelante. Pero ya te voy a mostrar qué es lo que te digo. Y si no, muchachos, muchas gracias. El formulario. Ah, sigo. Sí, 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 sí. La idea era compartir pantalla. Parece que la búsqueda del archivo que les quería mostrar estaba muy camelluda. Acá lo encontré. Fíjate que exactamente inclusive en el inversor con el que estábamos trabajando, fíjate que él tiene distintos inputs, o sea, él en verdad tiene hasta 12 entradas. Y lo que vos decís es que si necesitas conectar solo una entrada, conectarla a cualquiera. Si necesitas conectar dos, conectarla al 12 al 6. Si necesitas conectar tres, perdón, él tiene hasta 10 entradas. Si necesitas conectar 10, pongamos por ejemplo 7, como eran las que nosotros teníamos. Conéctalo a la ruta 2, 3, 6, 7, 10, 11 y 3. Entonces, el mismo fabricante contempla la idea de que no siempre uno funciona con las condiciones ideales. El caso es, para no afectar el funcionamiento del inversor y no estar dejando flojas como ciertas entradas, es conéctelos en este orden que nosotros le sugerimos. ¿Listo, Víctor? Sí, muchas gracias. Pero también tiene que ver, o sea, ese es el caso de ese inversor, porque hay otros fabricantes que recomiendan que el primer MPPT siempre esté al máximo, en el caso de que no sea simétrico, que no sean parejos, que no sean balanceados. Bueno, estás hablando de Fronius, porque por ejemplo nosotros cuando hemos trabajado con Fronius tiene MPPTs desbalanceados. Entonces el primero tiene recibe más potencia que el segundo y se suele recomendar pues que a ese obviamente le carguen muchos más paneles que en el segundo. Es algo así más o menos lo que estás diciendo, Víctor. Fundamental en los sistemas solares es saber interpretar y leer bien las fichas técnicas de los equipos, porque muchas veces, bueno, no la sabía de conectarlo, que viene y les dicen que conecten si son 10 en el 2, en el 3, en el 6. En el caso anterior que le mencioné, si era Fronius. Fronius sí le recomienda conectar la mayor cantidad primero. Y totalmente, lo que dices es bien. Hermano, uno funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, porque después si hay un problema uno se va a entender con el fabricante. Entonces uno lo que debe hacer es seguir y acatar esa recomendación. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Camilo, ¿qué nos querías decir? Yo te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de un edificio, se puede, por ejemplo, hay 5 apartamentos y entonces uno puede dar de autoconsumo para los 5 apartamentos o pues no se puede en la reglamentación que hay actualmente. No, sí se puede. Lo que tienes que hacer es seccionar el sistema desde los inversores, porque tienes que registrar un proyecto para cada vivienda. Entonces tú puedes poner todos los paneles sobre el mismo techo
pero digamos lo conectas los primeros 4 para un apartamento, los segundos 4 para otro apartamento, los terceros 4 para otro apartamento y así te vas yendo. Es un gallo, pues la implicación que puede haber ahí muchas veces es la del RETIE, pero desde que uno se ha organizado y todo cumpla, iría bien Camilo. Ok, gracias. Listo. Eso sí, hay que legalizar cada sistema por aparte, entonces sigue siendo igual de costoso. Faber pregunta, si una empresa está interesada en producir su energía y la de la otra empresa vecina implica estos dos sistemas diferentes, ambos reciben su propia factura, pero las dos propiedades son de un solo dueño. Sí, acuérdate que estos negocios son por frontera comercial. Entonces, si hay dos fronteras comerciales, toca hacer un proyecto por cada frontera comercial. Así el proyecto se causa al nombre del mismo cliente, así 20.000 cosas, son dos proyectos diferentes. Jairo dice marcas recomendadas de inversores, en esto hay de todo. Hay marcas que son como topes de gama, que son Fronius, que son Fimer, que antes era BB, que son y Studer, que son inversores pues de calidad 1A, con un montón de funciones, con un monitoreo muy de élite, todas las cosas. Pero están los otros que son los que permiten que esto sea muy económico y son, por ejemplo, los que más hay en el mercado, que es, por ejemplo, CPS, que es esta, por ejemplo, esta marca que es Chin, está Growatt, está Huawei, que ese pues lo conocen por los celulares, pero básicamente es eso. ¿Por qué elegir un microinversor sobre un inversor? Lo hablé la clase pasada, eh, un inversor es más para proyectos relativamente grandes o en general es proyectos en los que muchos paneles tengan las mismas condiciones de insolación. Los microinversores como lo que hacen es que cogen cada panel y generan independientemente lo que está pasando con ese panel. Si tú tienes distintas orientaciones, si tienes un techo muy pequeño y uno te toca así o la sombra va a empezar a recorrer como en esta dirección y te va a ir sombreando un panel, después el otro y todo eso, ahí es súper bueno el microinversor porque prácticamente cada panel funciona independientemente, entonces las condiciones del uno no limitan las condiciones de los otros cuando estamos hablando de la regla. Y en últimas termina siendo costo cuando ya el sistema empieza a ser de una buena cantidad de paneles, eh, el inversor termina siendo más económico que utilizar muchos microinversores y no solo eso, sino que la potencia de entrada del microinversor es muy limitada comparada con la del inversor. Digamos lo que la potencia ideal de conectar a un microinversor es de un panel de 450 vatios. Entonces dejarías de poder utilizar estos módulos grandes que hacen que el costo general del proyecto sea más barato. Muchachos, yo los tengo que dejar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, la resolvemos mañana. Muchas gracias. Está súper bacano pues esto. Espero que mañana terminemos con algo que cumpla con las expectativas que tenían con respecto al curso y nos vemos. Feliz tarde. Paro de grabar y ya con esto, bueno muchachos, que estén muy bien. Y